Hola, buenas tardes. Estamos por iniciar. Buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más con el abogado Carlos Ferrán Martínez. Para iniciar, vamos a cederle la voz a nuestro secretario nacional, Alan Ávila. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Acción Juvenil? Estoy muy contento de una vez más saludarlos. Ahora, desde este medio en el cual ya se ha vuelto prácticamente una costumbre, el hecho de estar todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo en reuniones con amigos, con trabajo, incluso con familia. Ahora también incluso con fiestas y pedas que puede llegar a tener uno como joven ahora desde este tipo de plataformas. Entonces, qué mejor que ahora nos estemos reuniendo el día de hoy para hablar de un tema tan importante como lo tiene que ver el hecho del trabajo, uno como empleador y como empleado, con estas situaciones que estamos viviendo en todo el mundo, específicamente en lo que acontece a los jóvenes. Somos el área más vulnerada de todas las personas que están siendo impactadas, porque al final el hecho de tener poco tiempo de experiencia laboral hace que en ocasiones seamos los jóvenes pues los primeros en ser desempleados por un lado, y luego también éramos de por sí los que nos daban pocas horas de trabajo, pues ahora se han visto los jóvenes todavía con esto más reducido. Y es por eso es que en Acción Juvenil estamos en primer lugar muy contentos de poder tener como ponente a Carlos, que Carlos, quiero permitirme a nombre de todos los miembros de Acción Juvenil y también a modo propio agradecerte infinitamente. Muchas, muchas gracias por el hecho de que el día de hoy nos estés acompañando, pero sobre todo que nos transmitas conocimientos necesarios, importantes, que en este momento como generación no sabemos qué está pasando, hacia dónde vamos en el tema laboral, y cómo protegernos y cómo en lo personal cuando somos empleados, pero también cuando tenemos la oportunidad de ser empleadores. Entonces, decirte a nombre de los miembros de Acción Juvenil, estoy muy contento de que puedas estar aquí el día de hoy con nosotros, agradecido infinitamente contigo. No es cualquier cosa poder contar con los minutos que nos puedas destinar, para que estaremos muy atentos aquí para escucharte, comentarte que este evento en particular es coordinado entre la parte de organización de Acción Juvenil, que está aquí Said Miranda, como nuestro coordinador nacional, pero también hecho gracias a lo que tiene que ver con el área de los estudiantes del Juvenil del PAN, que es el Consejo Nacional de Estudiantes, y de la estrategia de los primeros votantes, o sea, los más jóvenes. Entonces, literalmente el público dirigido, pues somos los que en este momento, aparte de ser jóvenes, o estamos estudiando y terminamos de estudiar, o estamos por comenzar a estudiar y queremos saber qué es lo que viene en esta situación. Entonces, pues a Said Miranda, a Said Quiroz y también a Beto Bernabé, saludarlos, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, y pues con esto cedo el siguiente punto del orden del día, agradeciéndote mucho, Carlos, por tener la oportunidad el día de hoy estar aquí, y que nosotros te podamos estar escuchando, y agradecido contigo.
Al contrario, secretario, muchas gracias. ¿Quieren que nos arranquemos ya o falta alguna otra cosa del protocolo? Ustedes me dicen. ¿Ya nos arrancamos, Alan? Yo creo que si Sí. nos ayuda Linet a leer tu semblanza y con eso arrancamos. Linet, porfa, ¿nos puedes ayudar con la semblanza del ponente entonces para ya dar inicio? Creo que Linet está teniendo problemas en su conexión. Voy a leerla rapidísimo, ya que se incorpore Linet cuando corrija sus fallas técnicas. Bueno, Carlos Ferrán es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho, candidato a doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, coordinador general de comisiones de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, colaborador del Financiero, El Economista, EDC Online, El Heraldo México y El Sol de México, coordinador y coautor de la Ley Federal del Trabajo Comentada, de Editorial Tyrant Loblanche, profesor titular de las cátedras Derecho Laboral 1 y Derecho Laboral 2 en la Universidad Iberoamericana, profesor titular de la maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho, profesor titular del módulo de compliance laboral en la maestría de anticorrupción de la Universidad Panamericana y socio director de la firma legal Ferrán Martínez Abogados. Pues como vemos es un perfil y con un currículum bastante interesante, con muchos conocimientos en el área laboral. Entonces, pues Carlos, muchas gracias y pues te hago uso del micrófono. Y también yo quiero decirles que varias personas me estuvieron escribiendo para decirme, oye, qué chido que van a tener a Carlos. Entonces, pues digo, yo también estoy muy emocionado por la plática. Entonces, Carlos, te dejamos el micrófono y saludando a todos los integrantes del juvenil. Listos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, Said. La verdad es que me parece una dinámica bien padre la que están haciendo. Quiero felicitarlos primero como pues sección juvenil de un partido tan importante como Acción Nacional. Quiero felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo por las y los jóvenes. La verdad es que para mí va a ser bien divertido platicarles pues lo que creo que les puede parecer más importante desde una perspectiva pues, no tan legal, un poquito más práctica, un poquito más aterrizada. No dudo que aquí haya estudiantes de derecho, abogados y abogadas, pero el tema es hacerlo un poquito más práctico, no tan legal, y generarles algo de valor agregado, ¿no? La verdad es que a mí me entusiasma mucho estar aquí. Por supuesto, le agradezco mucho no solamente a Alan, a Said, sino a Luis Aguilera, a Laura Esquivel, mis queridos amigos que fueron quienes, digamos, los causantes en primera instancia de que yo esté aquí. Yo siempre digo que a uno cuando lo invitan a una situación como esta, pues hay causas, pero sobre todo hay causantes, ¿no? Entonces aquí los causantes pues, principalmente son Luis y Laura y por supuesto Alan y Said, a quien les agradezco mucho. Quiero decirles que pues, evidentemente yo he enfocado mi práctica profesional, mi práctica laboral en el sector privado, pero es decir, que no tengo ninguna militancia partidista ni mucho menos, pero también les digo con enorme honestidad que en las dos elecciones en las que he tenido oportunidad de votar, pues he votado por el PAN, esa es la verdad, ¿no? Entonces digamos que soy un buen simpatizante, así me considero, no soy militante ni mucho menos, pero les mentiría si dijera que no tengo pues algo de, o mucha empatía por la causa y por el partido, así que me siento pues como en casa, para serles franco, no en vano los colores que me puse hoy, como podrán ver, ¿no? Entonces, me han pedido, pues, como les decía, no nada más hablar de un tema legal, laboral, sino transmitirles algo de experiencia y que esto se convierta, lo que yo espero es que esto se convierta mucho más en un diálogo, más que un monólogo o algo parecido, ¿no? Una de las cosas que me pedían platicar con ustedes, y creo que por ahí podemos empezar, es este tema de cómo generalmente se arman los currículums cuando uno va a una entrevista de trabajo. Creo que se puede ser un buen primer punto antes de empezarnos a meter a dudas ya un poquito más legales y demás. Ahorita que Alan platicaba de esta dualidad entre ser empleado o ser empleador, pues yo les digo que he estado de los dos lados, ¿no? Yo evidentemente pues pasé una buena parte de mi carrera, digo, no, me verán a lo mejor un poco más madreado, pero tengo 31 años, entonces realmente tampoco es
que les lleve 20 años ni mucho menos, según yo. Entonces, he estado en las dos trincheras, ¿no? Construí buena parte de mi carrera como pasante, como asociado, como socio junior de diferentes firmas, ¿no? Y ahora, pues, estoy en la trinchera del empresario, de poner su propio despacho, y ahora estoy entendiendo verdaderamente lo que es ser patrón, lo que es tener verdaderamente responsabilidades y obligaciones, y por supuesto derechos, ¿no? Entonces digamos que les puedo explicar muy bien lo que implica estar de los dos lados, independientemente de que mi práctica siempre ha estado enfocada al derecho laboral. Les decía que quería empezar platicando de este tema de cómo se hace un currículum o qué vemos los empleadores cuando revisamos el currículum de alguien. Y yo quisiera empezar platicándoles a lo mejor una breve anécdota, porque creo que la primera conclusión que tenemos que sacar de esto es que siempre que uno manda un currículum o uno pide chamba o lo que sea, uno no sabe quién lo va a leer, uno no sabe quién es la persona que está del otro lado y por ende hay un dejo de subjetividad bien importante, esa es la verdad, ¿no? Lo que para mí puede ser importante puede ser que para la persona de al lado no lo sea, y para lo que a mí puede ser interesante puede ser que para la persona de al lado no lo sea, ¿ok? Entonces, lo primero que les diría es no se desanimen cuando los bateen, cuando no les vaya bien una entrevista, cuando a lo mejor el currículum no logre reflejar lo que ustedes querían, es absolutamente normal. Al final todos somos seres humanos y como les digo, cada quien va a ver, como le llaman los colombianos, su hoja de vida de manera pues muy particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve un empleador o en qué nos fijamos, por ejemplo, en la firma cuando vemos un currículum? Y les quería decir que yo quería platicarles una anécdota para un poquito aterrizar. La primera vez que yo pedí chamba en un despacho, que yo estudiaba en segundo semestre de la Ibero en aquel entonces, apliqué a un despacho pues conocido, ¿no? A lo mejor no tan excesivamente conocido, pero un muy buen despacho. Y pues como yo en ese entonces no había ni trabajado, no tenía ningún tipo de experiencia, pues tenía 20 años, ¿qué tanta cosa podía poner yo en mi currículum, no? Pues me pareció relevante poner que en aquel entonces yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Ibero, que hablaba muy buen inglés, pues un poco las cosas que había hecho. ¿Qué otra cosa podía decir de mi nula experiencia laboral? Y según yo, pues yo tenía el gran currículum, ¿no? Según yo, pues cualquier despacho iba a ser afortunadísimo de tenerme, ¿no? Entonces yo sentía que tenía el mejor currículum y que cualquier persona me iba a contratar a la vuelta de la esquina, esa es la verdad, ¿no? Mandé mi currículum, me acuerdo en aquel entonces a este despacho, ¿no? Le llegó yo creo que a manos de algún asociado de la firma y demás, todavía ha sido a través de un amigo, y un día preguntándole a mi amigo, oye, ¿cómo vio en mi currículum? ¿Crees que tengo chance o no? Y me acuerdo que lo primero que me dijo es, hubo dos cosas que no les gustaron. Y yo, bueno, pues, ¿qué? ¿No? Primero que pusiste que hablabas 100% de inglés, ¿no? Y dije, bueno, ok, pues puede ser que haya sido una situación un poco soberbia o no sé, digo, pues viví mucho tiempo fuera de México, entonces, pues, digo, no sé si lo hablo al 100, pero pues sí lo hablo muy cercano al 100, a lo mejor pues, pudo haber sido eso un error, ¿no? Y luego me dijo, y tampoco le gustó que fueras presidente de la carrera de Derecho. Y yo, pues, ¿eso por qué? Pues uno pensaría que eso es un plus o lo que sea, ¿no? No, que porque esa gente anda muy distraída con temas estudiantiles y políticos y que no es el perfil y quién sabe qué, ¿no? Eso fue lo que me dijeron. Y la verdad es que me desanimé muchísimo, ¿no? Porque dije, oye, o sea, ¿habrá estado mal que haya puesto que hablo, o que decía yo que hablaba 100% de inglés? Puede ser. Hoy creo que nadie habla ni el 100% de ningún idioma, si me preguntan. Yo no creo que ni siquiera nosotros hablemos tanto como para descalificarme, me pareció un poquito exagerado, pero así fue, ¿no? Y luego, este otro tema de que Antil, ¿no? También me llamó la atención, ¿no? Total, al final, evidentemente no me quedé en para otras vacantes y demás, y al poco tiempo me llegó la oportunidad de aplicar a un despacho bastante más grande, ¿no? Confirmar que sí están ahí, porque como que se me frizaron todos. Estamos. Confirmo. 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 ¿Sí están? Sí, va, perfecto. Ok, que de repente como que se me congelaron. Les decía, al poco tiempo me llegó la oportunidad de aplicar a otro despacho bastante más grande y la verdad me fui con el mismito currículum. No crean que le hice ningún cambio a cuenta de lo que me habían dicho. No tomé, la verdad, ninguna sugerencia. Entonces me presento a esta otra entrevista y ¿cuál fue mi sorpresa? Que esas cosas que me habían criticado en el anterior despacho, pues en este otro despacho habían sido el gran hit, ¿no? Oye, qué padre que Carlos sea presidente de la carrera, yo qué padre que Carlos hable tan buen inglés, no sé qué. Y ahí como que me di cuenta que este era un tema completamente subjetivo y que dependiendo a quién le llegara, cada quien lo iba a ver con ojos distintos, ¿no? Entonces me terminé quedando en este despacho, que es un despacho muy importante, hice una carrera muy larga ahí.
Y en algún momento, platicando con el que era el socio director, que posteriormente se convirtió en un mentor en el tema profesional para mí, que me fue empujando y que sin duda, sin ese empujón, pues no estaría haciendo yo y todo lo que hago. Me acuerdo que una vez le pregunté, le dije, oiga, licenciado, ¿qué fue lo que vio en mí? Al principio, pues yo era una persona que no había trabajado, que no tenía experiencia y no sé qué, y lo que me dijo es, la verdad me llamaba mucho la atención que a tu muy corta edad fueras un líder estudiantil, porque lo que yo pensé es, oye, si este niño puede ser hoy el representante de 1000 y tantos estudiantes, pues ¿qué me hace pensar que no puede ser el representante de 1000 y tantos abogados en 10 o 15 años, ¿no? Y se me quedó muy grabado eso, ¿no? Y dije, pues, al final lo que estaba haciendo no estaba mal, ¿no? Simplemente había quien no le parecía importante, ¿no? Y esa es una primera lección que les quiero dejar, ¿no? No se desanimen cuando en una entrevista no les vaya bien, no se desanimen si a alguien no les gusta su currículum. Realmente yo, sin ser experto en temas de recursos humanos y demás, se los digo más como abogado laboral, como empresario, como abogado que contrata gente y que ha intervenido en contrataciones de muchas personas en la historia, ¿ok? Sean lo más transparentes posibles, ¿no? Sean lo más parecido a lo que son, preséntense de manera muy transparente, ¿ok? Porque esa es la única manera en la que digamos, la probabilidad de que encuentren una chamba que sea compatible con sus aptitudes y en la cual vayan a ser felices, que es una cosa importantísima, ahí incrementa esa probabilidad, ¿ok? Porque me presenté auténtico, porque presenté un currículum real, ¿no? Porque dije quién soy, y habrá a quien le guste y habrá a quien no le guste, evidentemente, ¿ok? Por supuesto, en la medida que uno sea más honesto, pues como les digo, seguramente encontrarán una oportunidad mucho más, digamos, fit para sus intereses, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera decirles, digamos, de manera muy general, para cuando se presenten a una chamba, cuando hagan un currículum. Yo sé que ya hay mucha gente que da muchas sugerencias de esto. Otra vez, yo no soy un experto en recursos humanos, ni mucho menos. Les cuento mi experiencia, les platico desde mi trinchera cómo lo veo y lo que me fue pasando a mí a lo largo de la historia. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, sean auténticos, no pidan tantas recomendaciones de, oye, ¿qué pongo, qué no pongo? Lo único que les digo es, entre menos experiencia tengan, ¿no? Es muy normal que pongan, fui presidente de la carrera, soy miembro de Acción Juvenil, me gusta jugar tenis, no sé qué, eso es muy normal, ¿ok? En la medida que tienen más experiencia, eso sí, esas cosas empiezan a ser menos relevantes, ¿no? Si a mí hoy me llega un abogado de 35 años a pedir chamba, ¿no? Y me dice que le gusta jugar boliche, pues la verdad no me va a parecer lo más relevante del mundo. O si me dice que hizo la prepa en tal o cual escuela, pues la verdad diré, padre, ¿no? Pero la verdad es que lo que quiero ver es qué ha sido de tu vida profesional los últimos 10 años. Si estuviste en tal o cual escuela de prepa, si te fuiste a intercambio, hoy ya no me parece tan relevante, ¿ok? Pero a la edad en la que están ustedes, creo que todavía esas cosas sí juegan, ¿ok? Porque ustedes hoy profesionalmente, seguramente la mayoría, no tienen mucho que decir, no tienen mucho que ofrecer, los digo obviamente sin ningún afán peyorativo ni mucho menos, pero lo que tienen que saber es, la gente que los contrate hoy o a las personas que ustedes contraten en el futuro, ¿ok? Uno contrata a una persona joven, no tanto por lo que ha hecho, porque ciertamente no habrá podido hacer mucho, sino por lo que puede llegar a ser, ¿ok? Nosotros cuando contratamos un pasante, nosotros cuando tratamos una persona joven, lo que vemos es el potencial que tiene a futuro, ¿ok? A lo mejor hoy no ha hecho mucho, a lo mejor hoy es un estudiante de derecho, de, no sé, cualquier otra carrera, ¿no? Que no ha trabajado, que trabajó un mes acá, pero lo que vemos es lo que puede ser. Y ustedes están inmersos en un contexto político que es un poco igual, ¿no? Ahorita están en una etapa de picar piedra en el partido, de meterse a la mayor cantidad de cosas que puedan para que al rato nosotros, los que somos, digamos, no partidistas, pues tengamos la oportunidad de irlos a votar en las urnas, ¿ok? Entonces, en la parte profesional, pues es un poco lo mismo, ¿ok? Sean lo más auténticos, sean lo más honestos y seguramente así les va a ir mejor, ¿ok? Yo empezaría con eso, ¿no? Esto a manera, digamos, de introducción, para ahora sí entrarle un poquito a la carnita y decirles cómo están las trincheras de los trabajadores y cómo están las trincheras de los patrones, ¿ok? Y por favor, siéntanse en absoluta libertad de levantar la mano acá o de poner algo en el chat, lo que sea, voy a ir tratando de recoger las impresiones, ¿ok? No me gusta, otra vez, hacer monólogos, me gusta hacer esto muy dinámico, somos un buen número, así que si algo tienen, váyanlo poniendo y lo voy atendiendo con mucho gusto, ¿sale? A ver, lo primero que tienen que saber de derecho laboral en México es que tenemos una ley, bueno, básicamente tenemos dos leyes, digamos de manera muy conceptual, que se encargan de los temas laborales, ¿ok? Una es la Ley Federal del Trabajo, que es de la que voy a hablar principalmente o exclusivamente en realidad, y la otra es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
¿ok? Ustedes que son grillos, pues creo que no necesitan mayor explicación de cuál es cuál, ¿va? Posiblemente algunos de ustedes estén en el apartado B. El apartado B es, cuando digo apartado A y apartado B, me refiero al marco constitucional, ¿ok? En nuestra Constitución, el artículo de la ley que regula el derecho al trabajo es el artículo 123, ¿ok? Y el artículo 123 se divide en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A es en el que estamos todas las personas que trabajamos, digamos, de manera privada, las personas cuyo patrón no es el Estado, ¿ok? Y la gente que tiene como patrón al Estado, ¿ok? Esa gente es el apartado B y esa gente se rige bajo la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, ¿ok? Yo me voy a enfocar a platicar de la primera, ¿ok? Porque la verdad es que la segunda es, para serles muy franco, es un mundo aparte, ¿ok? Y es un derecho laboral muy distinto, ¿ok? Independientemente de que ustedes sean militantes de un partido o que vayan a ser representantes populares o lo que sea, si tienen una empresa, si trabajan para una empresa, si ponen un negocio, lo que sea, ¿ok? Es mucho más probable estadísticamente que jueguen en el apartado A, es decir, con la Ley Federal del Trabajo, a que jueguen en el apartado B. ¿Ok? Entonces, no piensen de que, ay, no, es que yo quiero ser diputado, entonces nada, no son excluyentes ni mucho menos, ¿ok? Lo normal, lo natural sería que estuvieran en el apartado A. Si quieren, luego hacemos una sesión de apartado B y con mucho gusto, ¿no? Pero bueno, en el entendido que vamos a hablar de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Tienen que saber que esta es una ley profundamente proteccionista de los trabajadores. Para bien y para mal, ¿ok? Sepan que en lo personal, en el despacho, lo que hacemos principalmente es defender al otro lado. La mayoría de mis clientes son empresas, ¿ok? Yo me dedico sobre todo a la representación de empresas y sobre todo al mantenimiento de las fuentes de empleo en este país. Ustedes saben que hoy vivimos tiempos pues, en los que la inversión no es precisamente espectacular, ¿no? No es que la gente se muera por invertir en México, con el gobiernito que tenemos, ¿no? Entonces, pues yo me encargo, entre otras cosas, de que la gente que viene a invertir a México esté contenta de invertir en México y sobre todo se pueda mantener aquí. Porque acuérdense que independientemente si somos trabajadores o patrones, si no cuidamos a las empresas y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, estamos destinados al fracaso, ¿ok? Porque son 95% de los empleadores del país, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso ustedes como líderes políticos tienen que tenerlo, o sea, aquí luego, porque son sin duda los grandes empleadores del país, ¿ok? Entonces, dicho esto, lo que tenemos es una ley que protege de todas al trabajador, ¿ok? Hay por ahí, de hecho, un artículo, el 18 de la ley, que nos dice que si en algún momento hay alguna duda en la interpretación de una norma, ¿no? Se debe interpretar lo que sea más favorable al trabajador. Así de claro, ¿eh? O sea, con esa, digamos, con ese descaro la ley dice, a ver, si por aquí no se entiende, tenía la razón el trabajador. Así de descarado, ¿no? O sea, oye, eso es bueno o malo, lo analizaremos y veremos, no es que sea bueno o malo, o sea, aquí evidentemente esto no es blanco o negro, pero sí hay que verlo con muchísima perspectiva social y tratar de ponerse de los dos lados de la moneda, ¿no? Evidentemente la explicación de por qué tenemos esta ley, pues obedece a razones históricas, ¿no? Ustedes estudiaron pues, la revolución, el porfiriato, las grandes explotaciones laborales, Porfirio Díaz, ¿no? Pues, hay una razón por la que tengamos esta ley, ¿me explico? Lo que pasa es que en mi concepto, ¿ok? Se nos fue un poquito la mano en los últimos 100 años y llegamos a una práctica laboral en donde ya los abusos no son solamente de los patrones, sino son también de los trabajadores, ¿ok? Entonces digamos que pervertimos la ley en un nivel de verdad inusitado y además esta es una ley que pues no se cambia o no se reforma tanto como cualquier otra legislación, ¿ok? Entonces, algunas cosas que es importante que tengan en el radar para cuando ustedes otra vez o den chambas o sean trabajadores o lo que sea. ¿Sale? Hay ciertos principios básicos en el derecho laboral, independientemente de si uno es trabajador o es patrón. Les dejo un primer principio, el principio de estabilidad en el empleo, ¿ok? Yo les diría que ese es tal vez, de verdad, el principio puede ser más importante de toda la Ley Federal del Trabajo. Eso quiere decir que en México una persona tiene derecho a conservar su chamba, ¿ok? Salvo que algo extraordinario suceda, ¿ok? Y cuando me refiero a extraordinario es o que el patrón incumpla con algo o que el trabajador incumpla con algo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el trabajador, por ejemplo, revele algún secreto industrial, ¿no? O que el patrón le baje el salario al trabajador de manera unilateral, ¿ok? O que el patrón cambie las condiciones sin preguntarle al trabajador, o que el trabajador acose a otro trabajador
trabajador. Todas estas situaciones que les estoy platicando se conocen en la ley como causales de rescisión, ¿ok? La rescisión, digo, no pretendo aquí aburrirlos con temas legales, mucho menos, pero entiendan que la rescisión es terminar la relación laboral porque alguien incumplió con algo, ¿no? Y ese alguien o es el trabajador o es el patrón. Entonces, cuando te rescinden te terminan porque alguien incumplió. Vamos a ver quién fue, ¿ok? Y para eso hay una lista de fracciones, de artículos y demás, ¿ok? Entonces, sepan primero que en México este principio de estabilidad en el empleo rige todo, ¿ok? Yo tengo derecho a conservar mi chamba, salvo que incurra en una causal de rescisión. Como les decía, es una ley del siglo pasado, poco reformada, en donde lo que se pretende es que donde empezaste a trabajar, prácticamente te jubiles o te mueras ahí prácticamente, ¿ok? Esa es la lógica de la ley. Oye, ¿qué tan real es esa lógica hoy? Pues me parece que no tanto, la verdad, ¿no? Nada más estadísticamente su generación digo, puede o no ser el caso, ¿no? Pero estadísticamente su generación va a tener aproximadamente 15 chambas en su vida, digamos, ¿no? La generación de nuestros papás, por ejemplo, tenía una chamba, ¿no? O sea, era esa generación que entraba a una empresa y ahí se jubilaba y historia feliz, ¿no? Su generación, inclusive la mía, millennial, ¿no? Es gente que anda de aquí para allá y que para bien y para mal tiene no sé cuántas chambas, dentro de 10 a 15 chambas, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que tener en el radar, que sin duda el trabajo en México y en el mundo está cambiando a gran velocidad, ¿ok? Sobra decir, pues obviamente, esta cantidad de aplicaciones ya digitales, ya el lugar de trabajo no siempre es la oficina, en fin. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el trabajo efectivamente está cambiando a gran velocidad en México y en el mundo, ¿ok? Y dicho eso, en México, cualquier persona puede conservar su chamba, salvo que pase algo extraño, ¿ok? El segundo principio que les quiero platicar es el que les decía ahorita, este principio que dice que si hay alguna duda en la interpretación de algo, se debe favorecer al trabajador. Híjole, y uno puede decir, ¿qué tan justo o injusto es eso? A ver, la razón de que esté ese principio ahí no es otra más lo que ya les expliqué, ¿ok? Esta historia revolucionaria de grandes abusos patronales es lo que nos tiene con esta legislación, ¿ok? Oye, ¿debería haber algunos derechos para los patrones? Pues sí, pero la verdad es que los patrones, por regla general, prácticamente tienen puras obligaciones, ¿ok? Para ser absolutamente franco, ¿ok? Y otro principio que es muy importante que también tengan muy claro, es un principio que se llama fondo sobre forma, ¿ok? Que esto, de otra vez, suena muy legal, pero realmente no lo es, y esto es bien importante que lo entiendan. La relación laboral, a diferencia prácticamente de cualquier otra materia, no importa si hay un contrato por escrito, no importa si me notificaron directamente que estaba empezando mi relación laboral, no importa, ¿ok? Lo que importa es, si yo estoy prestando un servicio personal y subordinado y me están pagando un salario, automáticamente yo soy un trabajador, independientemente de si hay contrato o no hay contrato, porque ese es el primer gran mito, ¿no? Trabajadores que dicen, oye, es que no tengo contrato. Pues no, la verdad es que no importa, o sea, no tendrás contrato por escrito, pero contrato verbal te aseguro que tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque en materia laboral no importa la forma, importa el fondo, ¿ok? Importa prestar un servicio, importa que haya subordinación e importa que me paguen un salario, ¿ok? Si yo cumplo con esas tres cosas, no importa si hay contrato. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que me refiero con el principio de fondo sobre forma. Pónganle a la relación laboral el nombre que quieran. Llámenle relación de comisión mercantil, llámenle sociedad industrial, llámenle lo que ustedes quieran, ¿ok? No importa. Si hay los tres supuestos que les digo, ustedes son trabajadores y se acabó. No hay absolutamente nada que hacer, ¿ok? Y evidentemente aquí hay una pregunta importante que frecuentemente se hace, ¿no? Oye, y si no tengo contrato, ¿no? Como trabajador, ¿pierdo algún derecho? ¿Tengo alguna afectación? ¿Tiene el patrón obligación de darme un contrato? De manera que la pregunta es, ¿a quién afecta no tener contrato? Pues a lo mejor para sorpresa de muchos, a quien afecta no tener contrato es al patrón, ¿ok? El patrón es el primer perjudicado de si la relación laboral no está por escrito, ¿ok? Porque aunque técnicamente, si quieren que me ponga muy técnico, la verdad no es obligatorio tener el contrato por escrito, la ley también te dice, pues no es obligatorio, pero si no lo tienes, eso es culpa del patrón, ¿ok? Y tú como trabajador no tienes ningún problema. Es más, si me preguntan, inclusive en un litigio laboral, si el patrón no documentó adecuadamente las relaciones laborales, si no tiene un contrato, si no tiene un recibo de nómina, si no hizo, digamos, las cosas bien, no es que se los esté recomendando ni que les diga que lo hagan, pero pasa muchísimo, ¿ok? Los trabajadores van y mienten abiertamente en juicio y dicen, oye, yo no ganaba 30,000 pesos, ganaba 150,000, ¿no? Y si el patrón no tiene cómo decir lo contrario,
no tiene cómo controvertirlo con un contrato firmado, con un recibo de nómina, con cualquier elemento probatorio que te permita a ti como patrón decir lo contrario. Se tiene, por cierto, el dicho del trabajador, y en muchas ocasiones ese dicho puede ser mentira. Sí, por supuesto que sí, ¿ok? Entonces, es importante que sepan esto, ¿ok? Este tema de los contratos escritos, la verdad, al que perjudica es al patrón, ¿ok? Porque le quita un elemento, un muy buen elemento de defensa en el futuro, ¿va? Entonces, oye, que lo ideal es tenerlo, sí, por supuesto que lo ideal es tener un contrato por escrito, que las cosas estén claras, pero si por alguna razón ustedes trabajan hoy para alguien y no lo tienen, no se preocupen, eso no les quita ningún derecho. Y si tienen hoy un negocio, tienen trabajadores y esos trabajadores no tienen contrato, preocúpense, ¿ok? Porque si ese trabajador o esa trabajadora los demanda el día de mañana y les dice que ganaba 20 veces más de lo que ganaba y ustedes no tienen cómo decir lo contrario, a los que se van a atorar es a ustedes, ¿ok? Entonces, un poco otra lección que les quiero dejar es, siempre es mejor sobredocumentar la relación laboral, ¿ok? Otra vez, creo que es mejor para el patrón porque el patrón en México tiene la obligación de probar, ¿ok? En un litigio laboral, en un pleito laboral, prácticamente el trabajador no tiene que probar nada, digo, con excepciones y demás, pero el que tiene que probar todo prácticamente por regla general siempre es el patrón, ¿ok? Si es injusto o injusto, esa es otra plática, ¿no? Pero no sé si hasta ahí estoy siendo claro, si tienen alguna pregunta de esto o si quieren que me siga echando mi rollo. Ustedes me dicen. Todo bien, estoy viendo aquí a José Ángel Ruiz. Ok, perfecto. Pues me voy a seguir entonces. Ok, entonces, esto es un poquito un marco introductorio de cómo está el tema laboral en México, ¿va? Ahora, por supuesto que otra pregunta importante es, oye, ¿y a qué tengo derecho como trabajador en México? Pues lo que les digo es, tienen muchísimos derechos y la verdad, no tantas obligaciones, si me preguntan, ¿ok? A los patrones les pasa exactamente lo contrario. Tienen muchísimas obligaciones y muy pocos derechos, ¿no? Eso está bien o está mal. Otra vez le están preguntando a un abogado patronal por regla general, ¿no? Yo siempre digo que la ley es una estupidez, que no puede ser tan desigual, lo que sea y demás, pero también les digo que en el fondo sí entiendo por qué tenemos la ley que tenemos. Ya les di un poquito la explicación histórica. Y también hay que reconocer que en México el derecho laboral y en el mundo es un derecho profundamente social, ¿ok? Y es un derecho profundamente político, ¿ok? Ustedes que van para allá caminando hacia la vida política, digamos, créanme que hay pocos derechos tan políticos como el derecho laboral, ¿ok? ¿Y cuál es la razón? Pues que por muchos años y todavía a la fecha, las autoridades laborales dependen o dependieron por muchos años de los poderes ejecutivos locales y del poder ejecutivo federal, ¿ok? Es decir, a diferencia de otras materias, ¿no? Como la materia civil o la materia penal, en donde hay jueces, donde hay magistrados, en materia laboral, todo se había politizado muchísimo por muchos años, ¿ok? Y esto les va a hacer cierto sentido a ustedes por el perfil que tienen, ¿va? Hubo una reforma el año pasado que está cambiando todo esto. No, creo que no es materia ahorita del punto meternos a eso, pero sí me interesa que sepan que por muchos años y todavía en la práctica, la materia laboral depende del Poder Ejecutivo, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Que es el presidente de la República el que nombra al o a la secretaria del Trabajo, ¿ok? Y ese titular de la Secretaría del Trabajo, ¿ok? Nombra al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que a su vez nombra al resto del equipo, ¿ok? Y si lo llevamos a materia local, es el gobernador o la gobernadora quien designa un titular de la secretaría y ese titular o esa titular nombra a los responsables de ejecutar la justicia laboral, ¿ok? Por cierto, ya les dije, todo esto está cambiando a gran ritmo, ¿ok? La reforma de la que les hablo cambió todo este sistema, pero sepan que en la práctica esto todavía se lleva así. ¿Ok? Entonces, ustedes díganme en qué otra materia del derecho encuentran que el presidente de la República y los gobernadores tengan esa mano de designar quiénes son los encargados de impartir justicia laboral. Es una cosa extremadamente política, ¿no? A mí me parece inadecuada porque lo que hace es politizar la materia laboral, ¿no? Que pues claro, es una materia naturalmente política, sí, eso ya lo sabemos, pero estamos resolviendo un conflicto. Hay partes en conflicto. ¿Y qué es lo que ha pasado con este modelo? Pues otra vez se ha politizado de más. Imagínense cuando hay problemas entre sindicatos. Imagínense cuando la federación está nerviosa con un sindicato. Pues, ¿cómo se resuelve eso? Pues grillando, hombre, ¿no? Con una llamada, el tema se arregla, no sé qué. Se politiza de más, ¿no? Cuando no tendría que ser así.
¿ok? Entonces, ese es el mundo en el que hemos vivido por muchísimos años y que está por cambiar, ¿ok? Eso es importante que lo sepan, que esta es una materia que para ustedes es especialmente importante porque en este país o se es trabajador o se es patrón, ¿ok? Y porque esta materia tiene toda la relación del mundo con lo que ustedes quieren ser en el futuro. Es bien importante que esa parte la entiendan, ¿ok? Entonces les decía, ¿qué derechos tiene un trabajador en México o a qué tengo derecho? Bueno, de saque, por supuesto, a que me paguen por lo menos el salario mínimo, ¿ok? Oye, ¿y de cuánto es el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo en México es, por supuesto, que un debate aparte, ¿no? O sea, México es de los países que tienen peores salarios mínimos, ya no digan en el mundo, ¿no? O sea, si nos comparamos con Francia y con Estados Unidos, pues, ¿qué vamos a decir, no? Pero no, comparémonos con los iguales. O sea, comparémonos con un país, por ejemplo, pues, no sé, como Colombia, comparémonos con un país, con cualquier país sudamericano o latinoamericano, créanme que vamos a salir bastante peor parados, ¿ok? Pues, es un tema evidentemente político que ustedes conocen, ¿ok? Y que uno de los grandes problemas de este país es los malos salarios que pagamos, ¿ok? Y otra vez, no nos comparemos con Estados Unidos y Francia, comparémonos con los iguales y con esos iguales salimos igualmente jodidos, ¿ok? Entonces, ese es un tema que por supuesto tiene que atenderse. Por cierto, se ha atendido con mayor ahínco en los últimos años, sí, por supuesto, y esto no es responsabilidad de López Obrador, ni mucho menos, es responsabilidad del gobierno norteamericano y del gobierno canadiense que nos han estado friegue y friegue para que paguemos mejores salarios, ¿ok? Porque ellos reconocen que si México sigue pagando tan excesivamente mal, ¿ok? Pues la inversión se viene a México y no se va a Estados Unidos o no se va a Canadá, porque cualquier empresario en su sano juicio va a invertir donde paguen menos salarios. Esa es la verdad, ¿no? Y como en México pagamos tan mal, y por eso los gringos y los canadienses dijeron, oye, México está abusando del Tratado de Libre Comercio, mano. Esto es un chiste porque pagan tan mal que cualquiera quiere invertir allá. Entonces, Estado mexicano, empiecen por revisar los salarios mínimos, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la que en los años inmediatos anteriores hemos visto un crecimiento exponencial del salario mínimo. Hoy estamos en 123 para, digamos, la zona A, que es, digamos, el territorio nacional en general, y para la zona del norte estamos en 185, ¿ok? Por cierto, siguen siendo salarios bajísimos, ¿eh? O sea, no es ningún salario digno, ni nada que, digamos, alcance para las necesidades de un jefe o una jefa de familia. Estamos lejísimos todavía, ¿ok? Pero hace 2 años estábamos todavía más lejos, ¿ok? Entonces, sí se ha avanzado y lo que les digo es, esto no es obra de ningún gobierno, ¿eh? Este es obra de, por una parte, las centrales obreras, por otra parte, las cámaras empresariales, por otra parte, la presión que han ejercido nuestros vecinos del norte y, pues, cierta disposición del gobierno federal, por supuesto. Pero esa es la explicación, ¿ok? Entonces, primero, ¿a qué tengo derecho? A que me paguen por lo menos el salario mínimo, ¿ok? ¿Cuánta gente gana el salario mínimo en México? Es bien difícil saberlo, la verdad, porque los indicadores no son clave, no son tan claros. Y por más que uno voltee a ver al Infonavit o al IMSS, la verdad es que las cifras son muy engañosas por temas muy técnicos, porque en México la gente hace mucha trampa con el tema del salario ante el IMSS, esa es la verdad. Entonces, saber cuánta gente gana el salario mínimo es prácticamente imposible. A quien escuchen decir que tiene el dato concreto, casi les digo que está mintiendo, ¿ok? Porque no es tan fácil saberlo, ¿ok? Entonces, de entrada, a que me paguen por lo menos el mínimo. 123 diarios si vivo aquí, 185 si estoy en el norte del país, ¿ok? Hasta ahí va. Lo cierto es que además de eso, en México los trabajadores tienen todo tipo de derechos, ¿ok? Tienen prestaciones que, créanme, no se ven en ninguna parte del mundo. Ahí les va una, por ejemplo. El derecho al aguinaldo, ¿no? El aguinaldo que pues no es otra cosa más que este bono, digamos, de fin de año, este bono navideño, ¿no? Cuya naturaleza es, pues, te voy a pasar yo, patrón, una lana a ti, trabajador, para que tengas en qué gastar para fin de año, ¿no? Listo. Esa es la naturaleza del aguinaldo, ¿ok? Oye, ¿cuánto me toca por aguinaldo? Por lo menos el patrón está obligado a pagar a los trabajadores 15 días de salario diario, ¿ok? Evidentemente, si ustedes se ponen a pensar en temas de salario, pues ustedes pueden cuantificar el salario de manera anual, de manera diaria, lo pueden cuantificar de manera semanal, por hora, en fin, pueden cuantificar tanto como quieran, ¿no? Entonces, cuando les digo que son 15 días de salario por lo menos, me refiero al salario diario, ¿no? Si ustedes ganaran, por ejemplo, 40,000 pesos al mes, ¿no? Pues habría que sacar la proporción diaria de ese salario y eso por 15, ¿ok? Entonces, por lo menos tengo derecho a 15 días de salario, ¿ok? Y ojo que les estoy diciendo por lo menos, ¿ok? Porque en México la Ley Federal del Trabajo es, por regla general, una ley de mínimos, ¿ok? Eso quiere decir que la lógica del Estado es esta, la lógica del legislador fue esta.
tú trabajador eres tan indefenso, ¿ok? Que yo, Estado, me tengo que encargar de tu indefensión, ¿ok? Porque lo que va a pasar frecuentemente es que el patrón te va a tratar de ver la cara, ¿no? Entonces, si yo no hago una ley a modo, yo constituyente, yo legislador, y me encargo de tu indefensión, el patrón va a abusar. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner una serie de derechos mínimos que el patrón tiene que respetar sí o sí, ¿ok? Ya si el patrón los quiere mejorar, a todo dar, ¿no? Nadie se va a pelear porque en lugar de 15 días les den 50 días, ¿verdad? Eso, pues, nadie se va a pelear por eso, ¿no? Pero si el patrón quiere dar 14 o 13, eso sí que va a ser un problema, ¿ok? Porque se tiene que respetar por lo menos el mínimo, ¿ok? Esta es la regla general y ustedes saben que como cualquier regla general hay, por supuesto, excepciones, ¿ok? ¿Y cuál es la excepción a esta regla? La jornada de trabajo, ¿ok? En México no es que la ley diga, bueno, Alan, tienes que trabajar por lo menos 3 horas a la semana. No, lo que te dice es, puedes trabajar hasta 48 horas a la semana, ¿ok? Hasta, ¿ok? Oye, si puedes trabajar 1, 2, 15 o 20, bien por ti, ¿no? O sea, pero no te puedes pasar, el patrón no puede permitir que te pases de 48, ¿ok? Esa es la excepción a la regla de los mínimos. Cuando hablamos de jornada, hablamos de un máximo, ¿ok? Pero otra vez, esa es la excepción a la regla. Lo demás, hablamos de mínimos. Entonces, el primer mínimo que les decía es el aguinaldo, ¿ok? Por lo menos 15 días de sueldo pagaderos antes del 20 de diciembre. Y ya les dije la lógica, ¿no? Para que antes de que llegue Navidad y Año Nuevo tengas una lana para gastar. Listo, ¿ok? Primera prestación importante, ¿ok? Hay otras dos que son igualmente importantes, que son las vacaciones y la prima vacacional, que son, digamos, dos prestaciones que van un poquito empatadas, ¿no? Las vacaciones, pues creo que no necesitan mayor explicación, pero lo que es importante es que ustedes sepan cómo se van contando las vacaciones, ¿ok? O a partir de cuándo tengo derecho a tomar vacaciones. La ley nos dice por ahí que el primer año de un trabajador, el trabajador puede tomar 6 días por lo menos, aquí es donde aplica otra vez la ley de los mínimos, ¿ok? 6 días por lo menos de vacaciones, ¿ok? Otra vez, si el patrón le quiere dar 10, 20 o 100, nadie se va a pelear por eso, ¿ok? Pero si el patrón quiere dar 5 o 4, va a ser un problema, ¿ok? Entonces, primer año tengo 6, segundo año tengo 8, tercer año tengo 10 y así se va la ley, ¿ok? Digamos que las vacaciones van aumentando proporcionalmente con la antigüedad, ¿ok? Lo cual, pues, ya honestamente para una generación como la suya o como la mía incluso, ya suena un poco, pues un poco de chiste, ¿no? O sea, porque, a ver, ¿cómo que me voy ganando las vacaciones con base en la antigüedad, ¿no? O sea, ¿qué tal si soy el mejor trabajador de la empresa y tú me tienes castigado con 6 días o con 8? Porque honestamente, 6 días y 8 no es mucho, ¿eh? O sea, la verdad no son muchos días, ¿no? Se supone que las vacaciones, según la Suprema Corte, están hechas para reponer las energías perdidas, ¿ok? Y pues 6 días, a mí me suena poco, la verdad, y miren que soy patronal, ¿no? A mí me suena que son pocos días, y la verdad es que la gente que está en el medio coincide. Somos un país que da pocas vacaciones por ley, y van aumentando en proporción a la antigüedad, ¿va? Oye, si yo como patrón quiero poner un esquema en el que por productividad puedan ganar más días, lo puedo hacer perfectamente, ¿ok? Si yo quiero incentivar que trabajen más desde casa, lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es respetar lo que me dice la ley. Así que yo por lo menos tengo que incrementar tu número de vacaciones en función de la antigüedad. Si tú quieres hacer alguna otra cosa, siempre y cuando esté en la ley, lo puedes hacer, ¿ok? Ya, así funcionan las vacaciones en este país, ¿ok? Y desde luego, preferentemente, esos días de vacaciones tienen que irse concediendo, digamos, de manera lineal, ¿no? O sea, y cuando digo lineal me refiero a, pues, intentemos, ¿no? Que esos días se tomen de manera seguida, ¿ok? No de que, bueno, me fui un día en diciembre, otro en pues, digamos, enero, marzo, no, no. La idea es que repongas las energías perdidas, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Y con las vacaciones viene una prestación que es interesante también, que es la prima vacacional. ¿Ok? Que pues la prima vacacional es, digamos, el bono o la lana para las vacaciones, ¿no? O sea, como ya sabemos que te vas a ir, ¿no? Y ya sabemos que a lo mejor vas a gastar más, ¿no? Pues la ley también dice, no te preocupes, aquí está el Estado, aquí está el constituyente, aquí está el legislador, para que no solamente te vayas de vacaciones, sino que tengas lana para gastar, ¿ok? Y así nace la prima vacacional, ¿ok? Como este bono para gastar en vacaciones. Y la ley dice que tiene que ser por lo menos del 25% sobre el salario que te paguen en las vacaciones, ¿ok? Es importante que sepan que
pues las vacaciones siempre son pagadas, ¿no? O sea, porque luego hay gente muy chaca que dice, bueno, te mando de vacaciones, pero no te pago. No, a ver, esas no son vacaciones, mano, ¿no? O sea, si me voy de vacaciones, lo mínimo es que me pagues, ¿no? Y la ley es tan buena onda que no solo te las paga, sino que te paga un bono para que te largues de vacaciones, ¿ok? A todo dar. Bueno, la ley dice, por lo menos tiene que ser del 25%, ¿ok? Oye, si yo, patrón, me está yendo muy bien, quiero dar 300%, nadie se va a pelear contigo por eso. Adelante, ¿ok? Siempre para arriba, nunca para abajo es la regla de la ley, ¿ok? Si quieres dar 20%, vas a tener un problema, ¿ok? Entonces, creo que ya les empieza a quedar claro cuál es la mecánica de la ley, ¿ok? Siempre para arriba, nunca para abajo, todo lo que quieras mejorar está perfecto, ¿no? No puedes empeorar nada porque te metes en un problema, ¿no? Creo que hasta ahí estamos siendo relativamente claros siempre, ¿no? Igual, si tienen dudas, déjenme de una vez recoger algunas de las cosas que estoy viendo en el chat, ¿no? Bueno, si quieren ahorita que avanzamos un poquito más para no distraernos, porque son preguntas un poquito más técnicas ya que iremos recogiendo. A ver, ¿qué otro derecho tengo como trabajador? Les digo, hay muchísimos derechos, ¿eh? O sea, de verdad esto es interminable. Y créanme, los patrones otra vez no tienen tantos derechos, tienen puras cargas. Porque además, esto que les estoy diciendo, extrapólenlo al mundo del patrón. O sea, lo que son derechos para los trabajadores son obligaciones para los patrones, ¿no? Esto de aguinaldo, prima, vacaciones, pues es una carga para el patrón. Sí, a todo dar por el trabajador, pero el patrón tiene que ponerle 15 días al final, tiene que pagar la prima, y ahí les va una prestación que es todavía más polémica, ¿no? Que en esta, de verdad, me podría echar 10 horas hablando y voy a tratar de dedicarle más de 5 minutos a ver si lo logro explicar así. La prestación que a mí me hace más ruido de la Ley Federal del Trabajo se llama participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es el famoso reparto de utilidades, el famoso PTU, ¿ok? Habrán escuchado por ahí en el radio de repente de que, oye, trabajador, ya viene mayo, que no, asegúrate que te paguen el PTU, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Es una prestación que está en el radar de la gente. Y el PTU, fíjense nada más de lo que voy a hablarles, es la obligación que tiene el patrón de repartir el 10% de las utilidades antes de impuestos entre prácticamente todos sus trabajadores. 10%. Prácticamente entre todos. El único empleado o la única empleada que está exenta es quien sea que tenga el rango de mayor jerarquía en la empresa, ¿no? El director general, el presidente, la dueña, llámenle como quieran. Pero esa persona que no tiene a nadie arriba, esa persona no tiene derecho a PTU. Todos los demás sí tienen derecho a PTU, ¿ok? Y vean de lo que les estoy hablando. 10% de utilidades antes de impuestos. Aquí la pregunta ¿es mucho o poco? ¿No? A mí me parece una locura, ¿no? O sea, 10%, pónganle la empresa que quieran, el tamaño que quieran, los ingresos que quieran, es muchísimo, ¿no? Y no es que yo diga, no repartan nada, que el patrón se quede todo, no, esa no es la lógica, ¿ok? El problema no es tanto el porcentaje, sino la lógica para repartir ese porcentaje. Cuando ustedes escuchan participación en las utilidades, uno lo primero que piensa es, el trabajador va a beneficiarse de lo que generó la empresa, de la productividad, de lo que trabajó. Esa era la idea, ¿no? Lo cierto es que, como muchas cosas en México, pervertimos esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque las únicas variables que toma en cuenta la ley para repartir utilidades son salario y días trabajados. Ya. Oye, es que fui un flojo todo el año. Mala tarde para el patrón, ¿no? O sea, porque igual te toca, ¿no? Oye, es que falté no sé cuántos días, oye, es que fui el más productivo. Pues no es relevante, ¿no? Lo relevante es cuánto ganas y cuántos días trabajaste. Los días sí y el salario también. Nada más. Si fuiste más o menos improductivo, ni vas a ganar más, ni vas a ganar menos. Entonces, ¿por qué soy tan duro con la figura del PTU? Porque no es justa, ¿ok? Porque no es justo que quien trabaje más gane lo mismo, ¿me explico? ¿Por qué voy a beneficiar igual al que trabaja más? ¿No? ¿Y por qué como patrón voy a estar obligado a repartir a gente que a lo mejor posiblemente no hizo mucho en el año? Porque los hay, ¿no? Digo, en México la gente trabaja muy bien, casi por regla general, pero también hay gente que trabaja mal, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a darle el mismo tratamiento? ¿Por qué no? Obviamente es un tema muy discutido esto, ¿no? Mi idea es que esta prestación tuviera por lo menos
algún componente de productividad, algo, ¿no? O sea, que de ese 10%, que es muchísimo, algo tuviera que ver con productividad. No les digo que bajemos el 10%, no les digo que desaparezcamos la figura, no, no, no. Pero de ese 10%, hombre, ¿por qué no? 3.33 se lo dedicamos a algo de productividad, lo que sea, hombre, ¿no? O sea, lo que sea, no importa, ¿no? Si trabajas en una firma de abogados, por ejemplo, voy a ver cuántas horas facturaste, ese es un indicador, ¿no? Si trabajas ensamblando algo, a ver cuántos ensamblaste, y a partir de ahí te damos un porcentaje de la utilidad, ¿ok? Pero solamente pensarlo en salario y días trabajados, lo que ha generado es una zona de confort durísima en los trabajadores, ¿ok? Por una parte, y por otra parte ha generado que el patrón haga todo tipo de trampas para no pagar el PTU, ¿no? Porque nadie lo quiere pagar, nadie se siente cómodo pagándolo, todo el mundo piensa que es una injusticia, entonces todo el mundo hace ingeniería fiscal y lo que sea para ver cómo puedo reducir ese PTU, que es una bestialidad de dinero. Pues como pueden ver, es un círculo vicioso, ¿no? Porque el patrón no lo quiere pagar y el trabajador ya sabe que lo tiene de cualquier manera. ¿Quién gana con ese esquema? Nadie. ¿Y quién pierde? El país. Porque así es como México se convierte en uno de los países con mayores índices de poca productividad en la OCDE. México es líder en la OCDE por sus bajos niveles de productividad. Y cuando lo comparan con el número de horas que trabajamos en México, es casi kafkiano esto, ¿no? O sea, en México trabajamos una bestialidad de horas y somos aún así últimos lugares de productividad. Algo se está haciendo mal ahí, ¿no? O sea, no es que no hay que ser un genio para verlo, ¿no? Urge repensar nuestro modelo laboral. Urge ponernos a ver cómo incentivamos a la clase trabajadora a capitalizar las horas que sí trabaja y cómo buscamos que el patrón tenga los incentivos adecuados para generar esas utilidades y para pagarlas, ¿ok? Como pueden ver, este es un tema profundamente social y profundamente político, ¿ok? Este tema del PTU es de las cosas más políticas legales que van a encontrar, porque además déjenme les pongo otro dato en la mesa. Ya les dije que a mí 10% me parece una mentada de madre, por decirlo menos, pero bueno, supongamos que ahí está el 10%, ahí sigue y como sea, ¿no? La pregunta es, ¿desde cuándo tenemos ese porcentaje en 10%? ¿Quién lo puso en 10%? Brevemente les digo, la institución que se encarga de fijar este porcentaje de 10% es la Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades, ¿ok? Una organización tripartita, ¿ok? En donde hay representantes del sector obrero, del sector patronal y del Estado, ¿ok? Que se reúne cada 10 años por regla general o cuando las circunstancias económicas lo justifiquen. Por ejemplo, ahorita se para que se reunieran y no se han reunido, by the way, pero bueno, en fin. Entonces, esa gente se puede reunir a revisar esto prácticamente cuando quiera, ¿ok? Y ellos y ellas son quienes determinan cuánto voy a pagar de utilidades, cuánto van a pagar las empresas por concepto de utilidades. Y este porcentaje de 10% se puso en la ley, bueno, se está pagando, digamos, por primera vez desde el año de 1985. Tengo la sospecha que ninguno de los presentes habíamos nacido en 1985, ¿no? Ni siquiera el de la voz, ¿no? Yo nací en el 88 y dudo mucho que alguno de ustedes haya estado vivo en el 85. Y si sí, platíquenos cómo era la vida en ese entonces, ¿no? Porque en el 85 fue cuando se fijó el porcentaje del 10%, ¿no? Y ustedes díganme qué tan distinto era México en el 85, ¿no? A ver, había un terremoto que estaba acabando con la ciudad, ¿no? Estábamos por tener al presidente Salinas, ¿no? El fraude del 88, y luego, ¿qué ha pasado? Esta es la pregunta, ¿eh? ¿Qué ha pasado del 85 para acá? O sea, ¿cuál es la historia? Bueno, ustedes díganme, ¿no? O sea, Tratado de Libre Comercio en el 94 con Salinas en aquel entonces, ¿no? Crisis financiera en el 95-96 con Cedillo, Fox en el 2000 con la apertura democrática, crisis gringa en el 2000. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, ahora, pues, ¿qué decir del mundo, no? O sea, lo que les quiero decir con esto es, en los últimos 33, 34 años, México ha cambiado en enormes proporciones, ¿no? Aunque tenemos gente en la política que estaba en el 85 dirigiendo ahí gobernación y ahora dirige la CFE, por ejemplo, la gran mayoría de la gente que estaba en la grilla del 85, bueno, hoy es difícil decir eso, ¿no? Pero muchos ya no están, ¿ok? Muchos ya no, ni siquiera viven, ¿ok? Entonces, ¿qué tan diferente era México en el 85 a como es el día de hoy? Profundamente distinto, ¿ok? Puede ser que en el 85 hacía sentido
tener un porcentaje de reparto del 10%. Sí, sí puede ser, porque los indicadores económicos eran otros, ¿no? ¿Por qué? Porque los CETES pagaban otro porcentaje, porque la inflación era distinta, porque no había apertura comercial, porque íbamos a ser una dictadura disfrazada, por muchas cosas, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el México del 2020? Pues vean las canticas que han pasado, ¿no? Y si algo se ha mantenido constante, como dicen los economistas, es ese maldito porcentaje de 10%. A ese nadie lo toca, ¿no? O sea, y por ahí, créanme, no exagero cuando les digo que por ahí pasan muchos de los problemas de productividad de este país, ¿ok? En la medida que en México los trabajadores tuvieran más incentivos para ser más productivos y el patrón tuviera los incentivos para pagar esas prestaciones, al país le iría mejor, no tengo ninguna duda, ¿ok? Entonces, aprendan esta figura del PTU porque es una figura con la que van a tener que convivir toda su carrera política, ¿ok? Porque evidentemente ustedes saben que en el derecho laboral hay muchísimos intereses políticos. Desde el derecho laboral se mueve mucho la política, hombre, hay diputados, senadores que se han hecho o en centrales obreras, ¿no? O en cámaras empresariales, ¿ok? Entonces, este es el derecho laboral, un derecho exageradamente social, ¿ok? Y así hay que entenderlo. Los que sean abogados y abogadas, que estudien derecho, los que me están escuchando, es importante que sepan que en México, ¿ok? El derecho laboral ni es público ni es privado, ¿ok? Es social, ¿ok? Aquí las partes no están en igualdad de circunstancias, ¿ok? Aquí se presume una relación de subordinación, un don de mando correlativo a un deber de obediencia que tiene el patrón sobre el trabajador, y entonces la relación es desigual, ¿ok? Y tan es desigual que entonces la ley, el constituyente, el legislador, se encargó de poner una serie de derechos mínimos, ¿ok? Ya les platiqué algunos: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, seguridad social, el IMSS, ¿no? Otro tema delicadísimo, ¿no? En México, cualquier persona que contrata a un empleado para que preste servicios tiene la obligación de darlo de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuérdense que estamos hablando únicamente de la Ley Federal del Trabajo del apartado A, ¿ok? Si estuviéramos en el mundo del apartado B, hablaríamos del ISSSTE, ¿ok? Pero no estamos en ese mundo, hablamos del IMSS, ¿ok? Entonces, quien contrata a un trabajador en México tiene que afiliarlo al sistema de seguridad social. Es una obligación del patrón y es un derecho del trabajador. ¿Y para qué la gente tiene el IMSS? Bueno, para tener acceso al sistema del Estado médico, ¿ok? Para que no me cueste atenderme, para que si yo no tengo acceso a tratar en un hospital privado, pueda ir al sistema del Estado. Esa es la lógica, ¿ok? Y evidentemente el estar afiliado al IMSS me da beneficios, me da ciertos seguros. Por ejemplo, si una mujer va a tener un hijo, pues puede, digamos, tenerlo en el IMSS. Si ya tiene al niño y lo tiene que dejar en una guardería, tiene derecho a guardería. Si se accidenta en el trabajo, tiene derecho al seguro de riesgos de trabajo. Si se va a jubilar, tiene derecho al seguro de cesantía en edad avanzada. Entonces, un poco de lo que se encarga el IMSS es de garantizar tu salud como trabajador durante tu vida laboral y después de tu vida laboral, ¿ok? El problema con el IMSS es que pues está profundamente quebrado, ¿ok? Pero hace muchísimos años, ¿no? Y ahora pues con este tema del COVID pues cada vez se pone peor la situación. Pero es importante que sepan que en México, ¿ok? La gente tiene el derecho de estar afiliada al sistema de salud del Estado, que es el IMSS, ¿ok? Y que eso se convierte en una obligación patronal, ¿ok? Voy a recoger algunas preguntas que hay acá para irlas atendiendo. Una interesante que pone Dan Cruz es, ¿qué pasa si la empresa no está generando suficientes ingresos para pagar bonos y prestaciones? Es una muy buena pregunta, Dan, ¿no? Lo que yo te diría es, salvo que estemos hablando del reparto de utilidades, que ahí sí, si no generas como compañía, no estás obligado a repartir. Si tienes pérdidas fiscales, no tienes que repartir. Ahora, imagínense a la cantidad de trampas que se presta a eso, ¿no? Claro, yo como patrón reporto pérdidas, ¿no? Y listo, me quito la obligación. Es una chamba muy tramposa que hacen los contadores a veces, ¿no? De que reporta pérdidas y no hay obligación. Por eso les digo que el PTU no funciona, ¿no? Entonces, en tema de PTU, si no tienes utilidades, Dan, no tienes obligación de repartirlas, ¿ok? Porque nadie está obligado a lo imposible. A ver, por supuesto, si no tienes un peso, pues no es que tengas que pagar algo, pues no lo vas a pagar. Pero si la lógica es que no nos ha ido muy bien, entonces no vamos a pagar aguinaldos, o no nos está yendo muy bien, no voy a pagar la prima vacacional, o no puedo pagar el IMSS, ¿no? Los derechos laborales, es bien importante que sepan, son por regla general irrenunciables.
¿ok? No hay nada que alguien en México les pueda hacer firmar que les quite sus derechos laborales. Así de categórico, ¿eh? Oye, es que firmé mi renuncia el día que me despidieron, ya no puedo demandar. La vas a tener un poquito más cuesta arriba, pero sí puedes demandar, ¿ok? La respuesta es sí, sí puedes. ¿Le va a costar más trabajo? Seguro, ¿no? Pero no perdiste ningún derecho, ¿ok? O sea, no hay nada en este país que uno pueda firmar como trabajador que le quite sus derechos, ¿ok? Entonces, otra vez, es una lógica profundamente proteccionista del trabajador, ¿ok? En cualquier otra materia, por ejemplo, en la materia civil, ¿no? Lo que pactan las partes lo es todo, ¿no? Si tú y yo nos pusimos de acuerdo en algo, Alan, ya nadie se puede meter en eso y nadie puede decir que esto es nulo, no, ya lo firmamos y se acabó. En materia laboral, tú pudiste haber firmado, no quiero que me paguen salario por un mes. ¿Por qué? Porque soy rico y ¿qué me importa? Trabajo para divertirme. No sé, una estupidez, ¿no? No puedes renunciar a eso, ¿no? No puedes decirle al patrón que no quieres que te pague o que no quieres el aguinaldo o que no quieres vacaciones. No puedes, ¿ok? La ley expresamente lo establece. Entonces, fíjense esta dinámica, ¿ok? Se presume todo el tiempo la indefensión del trabajador, ¿ok? Recojo otra pregunta que veo por aquí. Si una que pone Judith, si una empresa ofrece prestaciones superiores a las de la ley, hablando de vacaciones y aguinaldo, para el aumento de estas, cuando se comienza a generar la antigüedad, sobre qué números se tienen que basar, sobre los días marcados en ley o sobre el ofertado inicialmente por la empresa. Supongo que tu pregunta, Judith, la estás pensando sobre todo para el tema de vacaciones, ¿no? O sea, yo ahorita les dije, las vacaciones van aumentando conforme a la antigüedad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo en mi empresa somos tan buena onda que en lugar de empezar en 6, empezamos en 10, ¿no? ¿Por qué? Porque somos a toda madre y ya, ¿no? Va a llegar un punto, ¿no? En el que voy a llegar al, digamos, al escalafón que me marca la ley, ¿ok? Yo empecé en 10, ¿no? Técnicamente, yo no tendría por qué estar aumentando, en términos de ley, de 10 a 12 a 14 porque empecé arriba, ¿ok? No tengo que aumentarlo. El problema es cuando llego a ese número, ahí me veo en la obligación de empezar a aumentarlo. Ahí ya no lo puedo hacer, ¿ok? Pero otra vez, acuérdense, estas son pautas mínimas, ¿ok? Si yo quisiera en mi empresa hacer mi propio sistema de vacaciones, empezando en 15 días y terminando en 150, nadie se va a pelear conmigo, ¿ok? Es más, déjenme les digo cómo funciona en Alemania, para que vean lo que es el primer mundo en esto. Somos un país de verdad que en eso no avanzamos nada, es increíble, ¿no? En Alemania, un país con índices de productividad impresionantes, lo que sucede es que el trabajador y el patrón pactan cierto número de horas laborables al año, ¿no? 1,800, si no me equivoco. Yo convengo con el patrón 1,800 horas laborales. Ya. ¿Cuándo las voy a pagar? ¿Cuándo las voy a trabajar? Es lo de menos. Tú organízate como quieras, ¿no? Oye, ¿quieres meterte la friega de tu vida por 7 meses y descansar los siguientes 5? Nadie se va a pelear contigo por eso. ¿Me explico? Adelante. Hazle como quieras. Lo que queremos es que cumplas con lo que estableciste. 1,800, ok, repártelas como quieras, ok. Cambio en México, ¿no? Vivimos en la cultura de la antigüedad y de estar en la oficina hasta las 12 de la noche para decir que somos los más productivos, ¿no? O sea, es una cosa de verdad que es increíble que siga pasando, ¿no? Ahora con esta desgracia que ha caído en el mundo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que pues, a lo mejor las oficinas ni son tan importantes, ni son la primera mano, y que a lo mejor hay otras formas de trabajo, ¿no? Esa es la verdad. O sea, muchos créanme que están replanteando sus esquemas en términos de productividad. Nos estamos dando cuenta que no es el mejor el que se va a las 11 de la noche, ¿no? Saben que en Alemania, en países del primer mundo, el que se va después de las 6 es visto como, pues, ¿qué hizo este güey todo el día, no? O sea, pues digo, estuvo trabajando aquí 8 horas y no acabó, pues, ¿qué estuvo haciendo, no? Y en cambio en México, uno se va a las 6 y es como, luego, viendo la hora, lo que sea. Es otra cultura, es un tema cultural. En México el tema laboral es profundamente cultural, ¿no? Y vivimos en una dinámica de hay que estar aplastado en la silla, ¿no? Aunque sea hacer nada, no importa que me vean aquí llegar temprano o irme tarde. Una falacia profundísima, ¿no? Y cuando vemos cómo lo manejan los países avanzados, claramente estamos haciendo algo mal, ¿ok? Es una reflexión ahí que les quiero dejar. ¿Qué otra cosa? Bueno, sigan poniendo si quieren aquí sus datos o si quieren activar el micrófono, tampoco tengo bronca, si quieren nada más avisen, ¿ok? Porque quiero seguir platicando un poquito de los temas de derechos y obligaciones. Creo que ya les hablé de las más importantes, ¿no? Vacaciones, aguinaldo, prima, seguridad social, PTU. Hay otras
prestaciones, por ejemplo, como la prima dominical, el pago en días de descanso obligatorio, en fin, hay otras importantes, ¿ok? Pero también una cosa a la que le quiero dedicar tiempo porque me parece importante es a dos temas. Por una parte, la contratación laboral, ¿ok? Cómo funciona en México. Y por otra parte, la terminación de la relación laboral. ¿Qué pasa cuando te corren, pues, no? O cuando tienes que correr a alguien, ¿cómo funciona en México, no? De entrada les diría que en cuanto hace a la contratación, en México prácticamente no está regulado, ¿ok? En México puedes, a diferencia de Estados Unidos, en donde tienes que cuidar minuciosamente cada pregunta, cada palabra que escoges, porque cualquier cosa que digas puede parecer discriminación. Y en México, ¿ok? La discriminación en temas laborales, tristemente, todavía no es tan relevante. Para que me entiendan, en México, 9 de cada 10 demandas laborales son por despido injustificado, ¿ok? En Estados Unidos, 9 de cada 10 demandas laborales son por discriminación, ¿ok? La belleza de esto es que en Estados Unidos tú puedes demandar a alguien, por ejemplo, por no haberte contratado, ¿no? Resulta que yo por ser latino fui a aplicar a X trabajo y el patrón al parecer no me contrató por ser latino. Bueno, yo puedo demandar por la vía laboral a esa empresa por no haberme contratado, ¿ok? Eso en México no pasa. ¿Por qué? Porque en México el supuesto para estar en la Ley Federal del Trabajo es o que tengas trabajo o que des trabajo, ¿ok? Si no das trabajo o no tienes trabajo, no juegas para la ley, ¿ok? En Estados Unidos, inclusive si no tienes trabajo, puedes demandar al patrón que no te quiso contratar, ¿ok? Si es por un tema de discriminación. Y en México, la verdad es que ese tema todavía, aunque hemos avanzado y cada vez empieza a haber más situaciones mejor reguladas, todavía estamos muy lejos. Esa es la verdad, ¿ok? Entonces, cuando yo contrato a alguien en México, prácticamente puedo hacer las preguntas, entre comillas, que quiera. Por supuesto, hay cosas que no puedo hacer, como pedir un certificado, por ejemplo, de que la persona que está aplicando no esté embarazada. Eso, por supuesto, que es profundamente inconstitucional, ilegal, discriminatorio, lo que ustedes quieran, ¿ok? Técnicamente tampoco puedo pedir la famosa constancia de antecedentes no penales, aunque mucha gente la pide, ¿ok? Así que, salvo esas dos situaciones, ¿ok? Prácticamente puedo pedir lo que sea, ¿no? Hasta en tanto, cuando inicie mi proceso de contratación, le dé al trabajador a firmar, o al potencial trabajador, le dé a firmar un aviso de privacidad, ¿ok? Porque se imaginarán que en todos los procesos de contratación, ¿ok? El patrón o el potencial patrón pide y recaba datos personales del trabajador, ¿ok? Entonces el patrón tiene que, o sea, el día que vayan ustedes a una entrevista de trabajo y quieran saber si la empresa es seria, la primera forma de saberlo es si les dan llegando casi en la entrada un aviso de privacidad. Si no se los dan, es que la empresa no es tan seria, ¿no? Porque no está al tanto de sus obligaciones, ¿ok? Es una muy buena práctica, ¿ok? Porque te voy a pedir información personal y quiero que estés consciente, ¿ok? De que el tratamiento que le voy a dar es conforme a la ley, ¿va? Listo, ¿no? Es como les digo, el tema de la contratación en México está escasamente regulado, salvo estos temas que les dije. Pero déjenme les cuento de cómo funciona la terminación laboral. Ese sí es otro tema, porque en México prácticamente cualquier situación puede ser un despido injustificado. Prácticamente cualquier cosa, ¿ok? Déjenme llevarlo en sentido contrario. En México, justificar un despido, principalmente como patrón, es una de las cosas más complejas que hay, ¿ok? Porque tengo yo que avisarle a la autoridad que te estoy despidiendo y probar las razones por las que te despedí, ¿ok? O sea, tengo que meterme yo solito a un litigio. Ya, ¿no? O sea, para correrte tengo que pelearme, según la ley, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en México, de verdad, casi cualquier cosa es despido injustificado. ¿Y cuál es la razón? Que en nuestra ley hay un artículo por ahí, el 47, que lista cuáles son las razones por las que un patrón puede rescindir, ¿se acuerdan que ahorita es esa palabra? Puede rescindir la relación laboral al trabajador. ¿Se acuerdan que les dije que es rescisión? Terminar por el incumplimiento de alguien más. Ya. Entonces, cuando hablamos del 47, hablamos de la rescisión, la terminación por incumplimiento, que puede hacer el patrón hacia el trabajador, ¿no? Ya. Y ahí, si ustedes dan el 47, se van a encontrar todo tipo de causales, ¿no? O sea, desde las clásicas de hostigamiento, acoso, hasta revelar algún secreto, algunas muy chistosas como más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Fíjense esa belleza, ¿eh? Más de 3 faltas en un periodo de 30 días
salvo que haya causa justificada, ¿no? Eso quiere decir que si yo 2 lunes seguidos me levanto sin ganas de ir a trabajar, según la ley puedo hacerlo, ¿no? Y no tengo que darle ni explicaciones al patrón, simplemente puedo no presentarme y ya, pues, estoy usando mis más de 3, ya que me quedan, ¿no? 2 todavía para efectos prácticos, ¿no? Más de 3 sin decir ni agua va, ¿ok? O sea, por eso luego el famoso San Lunes que se toma la gente o que la gente ya no se presenta los viernes, prácticas de verdad nefastas para la productividad, para los factores de la producción, pero que la propia ley ya ha provocado, ¿ok? Entonces en México, salvo que te robes algo, acoses a alguien, hombre, reveles algún secreto, o sea, cosas verdaderamente graves, técnicamente no te pueden rescindir, ¿ok? Y en el sentido contrario, si el trabajador nota que el patrón es tan mal patrón, por ejemplo, que no paga el salario a tiempo, reduce el salario de manera unilateral, acosa al trabajador, cualquier situación que uno pueda decir es que el patrón es muy mal patrón, ¿no? Pues el trabajador puede rescindirle al patrón. Es decir, separarse del trabajo, y ojo, esto no es renunciar, ¿eh? O sea, renunciar es, me voy porque encontré otra chamba. No, aquí estoy yéndome porque eres tan mal patrón que el que se va soy yo, pero me voy con una demanda de por medio, ¿ok? Te estoy rescindiendo por mal patrón, ¿va? Esa es la lógica. Y evidentemente eso también implica un litigio laboral, ¿ok? Entonces, fíjense la lógica de la ley. Si yo como patrón te quiero rescindir, tengo que pelearme ante la autoridad laboral. Y si yo como trabajador te quiero rescindir, tengo que irme a pelear con la misma autoridad laboral, ¿ok? Claro, acuérdense que el término de rescisión se refiere a terminar por un incumplimiento, ¿ok? Alguien incumplió. Y una cosa que es bien interesante es que en México, la baja productividad, el trabajar mal, ¿no? El no hacer nada, no es una causal de rescisión, ¿no? O sea, para la ley eso pues, no es tan grave, ¿no? O sea, digo, es muy grave que faltes más de 3 veces en un periodo de 30 días, eso sí es muy grave, pero que no hagas nada, eso no es tan grave, ¿no? O sea, pues eso está casi que socialmente aceptado, por eso no te puedo rescindir, fíjense qué grave, ¿no? O sea, el trabajar mal, la baja productividad, no es ninguna causal de rescisión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Que en muchas ocasiones el patrón quiere despedir al trabajador por mal trabajador, esa es la verdad, ¿no? Porque no hace nada, pero también sabe el patrón que si se va a buscar alguna razón del artículo 47, no la va a encontrar, ¿no? Porque no hay ninguna causal que medio se ajuste. Digo, hay casos de excepción y demás, pero que no vale la pena ahorita hablar de eso, ¿ok? No te puedo correr por mal trabajador. Entonces, ¿qué se termina haciendo en 9 de cada 10 ocasiones? Convenir, llegar a un arreglo, evitar ir a la junta a pelearnos y convenir, ¿no? A ver, yo patrón, ya sé que la ley no me ayuda en nada, ¿no? Así que irte a terminar justificadamente es inviable, ¿no? Y tú trabajador sabes que si yo te corriera por esta vía me podrías demandar fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues pongámonos de acuerdo, ¿no? Llegamos a un arreglo, porque sepan de una vez que un litigio laboral no es buen negocio para nadie, de verdad, ni siquiera para los abogados laborales. Está pésimamente mal pagado el tema del litigio laboral, o sea que ni siquiera creen que es el gran negocio. O sea, no es bueno para el patrón, ¿por qué? Pues porque terminará pagando algo, ¿no? Y el trabajador se va a aventar promedio 5 años de litigio para ver cómo le va. En México, un litigio laboral promedio dura 5 años. Sepan eso cuando se quieran poner ahí de, quiero demandar, piénsenlo muy bien, no siempre es la mejor idea, ¿ok? En fin, entonces, en 9 de cada 10 situaciones se termina llegando a un arreglo, ¿ok? Y aquí la pregunta es, ¿qué me tienen que pagar si me corren? ¿No? O sea, ¿me tienen que liquidar o mi finiquito? ¿Qué? Las clásicas preguntas, ¿no? Para ponérselos de manera muy práctica y muy simple, si el patrón realmente no tiene ninguna causa, ninguna razón, ningún fundamento para despedir a un trabajador, la práctica laboral, esto no quiere decir que esté exactamente en la ley, pero la práctica laboral, lo que espera el trabajador es recibir 3 meses de sueldo, 20 días por año, prima de antigüedad y el pago de sus prestaciones, ¿ok? Entonces, como pueden ver, no es una carga leve, ¿no? O sea, correr en México a una persona es muy caro, ¿ok? Tengo que pagarle 3 meses de sueldo, 20 días de sueldo por año completo trabajado, prima de antigüedad, que son 12 días de salario por cada año completo de servicios, ¿ok? Topado al doble del salario mínimo, tiene unas excepciones que creo que no vale la pena ahorita porque es un tema muy técnico, y el pago de las prestaciones,
¿ok? Entonces, es importante que eso sepa, que si el patrón no tiene razones para correrlos, tiene que liquidarlos, ¿ok? Y cuando digo liquidarlos, es lo mismo que indemnizarlos, es decir, 3, 20, 12 partes proporcionales, ¿ok? Caso muy distinto, por cierto, a si ustedes son los que renuncian o si a ustedes les renuncian, ¿ok? Hay patrones que dicen, ya renunció el trabajador, no tengo que pagarle nada. No, como nunca. Le tienes que pagar por lo menos las partes proporcionales. ¿Y qué son las partes proporcionales? No otra cosa más que las prestaciones que generé en el año en su parte proporcional. Si resulta que me corrieron en mayo, ¿no? Pues de enero a mayo yo había generado una parte de mi aguinaldo. ¿Se acuerdan que les dije? El año se paga antes del 20 de diciembre, ¿no? Es una prestación anual. ¿Y qué pasa si me corren en mayo? Pues me tienes que pagar la parte proporcional de enero a mayo, ¿no? Y así con todas las prestaciones, ¿ok? Entonces, aquí, para hacerlo muy fácil es, si no tienen razones para correrlos, primero revisan el 47, ven si encuadran ahí, y si no encuadran, esperen una liquidación, ¿ok? Y si no, tienen los derechos ante la Junta de Conciliación, ¿ok? Si ustedes renuncian, no se les ocurra pedir una liquidación, ¿no? Es algo bastante pues, cuestionable, no corresponde, ¿ok? Te fuiste tú, te pago lo mínimo y se acabó, ¿ok? Y el patrón lo puede hacer, ¿sale? Y sepan que, digo, solo para concluir un poquito esto, una muy buena práctica es llevar estos convenios a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a que la Junta los revise, les ponga un sello y diga, muy bien, en día tal, a tal hora se terminó la relación laboral y ya. Y esa situación, por cierto, le da una protección a la empresa que prácticamente nada más le da. Si a ustedes les ratifican un convenio en la Junta de Conciliación, prácticamente están inhabilitados para demandar a esa empresa en el futuro, ¿ok? Entonces, si tienen un negocio, lleven a ratificar todos los malditos convenios a la Junta, es lo mejor que pueden hacer, ¿ok? Y si son trabajadores y los llevan a ratificar el convenio, sepan que su futura demanda, si lo estaban pensando, seguramente no va a prosperar, ¿ok? Esto es un poco el panorama del derecho laboral en México. Llevamos ya 1 hora 20 platicando esto. La verdad, Alan, me gustaría más bien recoger dudas, comentarios para no seguir yo aquí. Yo puedo seguir aquí 4 horas, de verdad, pero me gustaría que fuera un tema y ahora sí empezáramos a recoger inquietudes. Ahorita veo aquí algunas preguntas más, pero no sé si quieres que abramos los micrófonos, si quieres que recoja las del chat. Tú mandas, secretario. No te escuchamos nada. Estás todavía en mute. No sé si Said ahí te puede ahí como echarse guay. Ya, perdón, es que como se veía bloqueado los micrófonos para todos, por más que quería, no me dan chance. Pues creo que sería bueno sí empezar, bueno, si bien ya se ha estado recopilando varias preguntas que han hecho los chavos desde el mismo chat, si habría alguna que los chavos estarían interesados en particular levantando su mano, con mucho gusto, y si no pasaríamos también a hacer yo creo que 3 preguntas más para ir cerrando. Si quieres que recoja algunas 2 o 3 del chat y luego abrimos, ¿cómo ves? Para respetar un poco a la gente que ha puesto aquí, ¿va? Ajá, me parece bien. Mira, me pregunta Enrique Maciel, ¿cómo ve la economía para emprender un negocio relacionado a comida en estos tiempos? ¿Y qué recomendación tiene desde su punto de vista? A ver, cualquier crisis, Enrique, es una oportunidad para muchísimos otros, ¿no? O sea, hay gente que la pasa muy mal en estas y hay quien la pasa mejor que nunca. Si quieres que te platique mi experiencia en el despacho, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a temas laborales. Si hay alguna rama del derecho que ahorita le está yendo bien, la verdad es al derecho laboral, ¿no? Pues, ni modo, o sea, si las empresas van o vienen, igual nos tienen que hablar, esa es la verdad. Si van a correr o van a contratar, igual nos tienen que hablar. Entonces, por ejemplo, a lo que yo me dedico, hemos visto una tremenda área de oportunidad para prestar servicios, para generar nuevos clientes, en fin, o sea, a los que nos dedicamos esto ahorita es un buen momento, por ejemplo, ¿no? No te puedo decir lo mismo de quien el abogado o abogada que se dedica a temas corporativos o financieros o de fusiones y adquisiciones, porque pues obviamente no hay empresas que estén comprando a otras, ¿no? Entonces, evidentemente, esa área no está tan movida, ¿no? Entonces, lo que te diría es, por supuesto que esto tiene que verse caso por caso, ¿no? O sea, yo te hablo ahorita de la industria que más conozco, que es la de servicios legales, ¿no? Ahora, un tema de comida, pues a ver, de comida te diría de entrada,
es una actividad esencial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, representamos a una empresa multinacional de alimentos y bebidas muy famosa, ¿no? Que no voy a decir el nombre, pero también tiene el color azul en su logo, por ejemplo, ¿no? Y esa empresa que hace alimentos y bebidas y refrescos y aguas y lo que sea, ¿no? Pues esa empresa nunca se va a ir del mundo, ¿me explico? O sea, ¿por qué? Porque su actividad es esencial y por peor que le vaya al mundo o al país, ellos van a seguir vendiendo, ¿no? Entonces, el tema de la comida, te lo digo, lo llevo yo a este cliente que tenemos nosotros, pues al ser una actividad profundamente esencial, no me parece un mal momento. Evidentemente que estamos hablando de un momento de la historia en el que pues, la comida se tiene que llevar al domicilio, ¿no? Habría que ver qué porcentaje de la gente está realmente pidiendo comida a domicilio, hacer estudio de mercado primero y ver si sigue, si es tan interesante como es. Yo creo que si hay algún negocio que ahorita puede tener cierto éxito, pudiera ser ese por la actividad, pero también voltea a ver la cantidad de restaurantes y pequeños restaurantes y pequeñas fonditas y demás que han quebrado, ¿no? Entonces, yo te diría, es muy caso por caso, ¿no? O sea, tendrías que pegarle muy bien al nicho, encontrar a tu mercado, ¿no? Y ver si tienes el capital para invertirle y cuánto tiempo aguantas de la curvita, ¿no? Te digo, no hay nada más esencial que la comida y aunque estamos en esta dinámica de pedidos a domicilio y demás, también es cierto que hay muchísimos restaurantes en este país que ya quebraron producto de la emergencia, ¿no? Entonces, yo te diría, habría que analizarlo con mucho detalle, hacer el estudio de mercado y sacar conclusiones, ¿no? Ahora, veo otra aquí de José Ángel Ruiz que dice, si despiden a alguien ahora en la contingencia, ya ve que la ley dice que tiene 60 días para reclamar. ¿Qué procedencia allí si no están abiertas las dependencias? Es una pregunta clásica. A ver, es importante que sepan que ahorita, prácticamente para cualquier materia legal, los plazos, los términos legales no están corriendo, ¿ok? O sea, estos 60 días que adecuadamente comenta José Ángel Ruiz, no están corriendo ahorita, José Ángel. ¿Por qué? Pues porque todo está detenido, ¿no? Porque sería una insensatez, no que dijéramos, te corro hoy y pues como no hay nada abierto, esperemos que pasen los 60 días y adiós tu derecho, se acabó. Pues no, imagínate, fuera tan fácil, ¿no? Entonces, no, aquí el tema importante es que sepan que ahorita no están corriendo los términos, ¿ok? Que tan pronto regresen las autoridades, que eso es un tema de estar revisando diario, el diario oficial y lo que dicen las juntas. Créanme que en el despacho nos hemos puesto como locos diario a revisar todo, a ver ahora qué dicen, a ver ahora con qué salen. Es una chamba de todos los días, literalmente. Entonces, no te preocupes, tus derechos no se van a perder. Ahorita no están corriendo los términos. Ahorita eso no es un problema. ¿Ok? Veo otra pregunta aquí de Raúl que dice, ¿considera que son mejores pagados los empleos que son de inversiones extranjeras a las nacionales? Difícil hacer una regla general, Raúl, o una aseveración tan categórica. Yo te puedo decir que en la firma tenemos clientes multinacionales y clientes nacionales y hay de todo en la viña del señor. O sea, empresas locales que tienen unos super paquetes prestacionales, que tratan impresionante a sus empleados, que la gente es muy feliz, ¿no? Multinacionales. Es que el problema es que cuando uno piensa en multinacionales, pues piensa en las grandes multinacionales, pero también llegan empresas pequeñas extranjeras todo el tiempo a México. Y esas empresas no creas que siempre traen las mejores prestaciones ni las mejores condiciones. Entonces, me parece muy difícil decir pagan mejor las extranjeras que las nacionales. Yo creo que es un análisis muy, muy casuístico, pero si me obligaras a responder y si quisieras que te diga quiénes son mejores patrones, por lo general sí son mejores patrones las empresas extranjeras, pero, o sea, con muchos asegúnes y sin afán de ser ni remotamente drástico en esto, ¿no? Luego veo Eric Hernández que pregunta, a mí me parecería interesante tratar el tema de honorarios. No sé si andas por ahí, Eric, me gustaría que me platicaras a qué te refieres concretamente con el tema de honorarios, porque es una pregunta bastante amplia, como te puedes imaginar. Entonces, si andas por ahí, Eric, ¿por qué no tomas el micro y nos cuentas, profundizas un poquito más en la pregunta? Sería bueno, si es que andas ahí. Si Eric pudiera reaccionar con la manita de Zoom para que podamos identificarlo. Ya lo vi, pero no sé si realmente está ahí. Bueno, pues si aparece, con mucho gusto tocamos el tema, porque creo que la pregunta está demasiado amplia y como difícil de ver cuál es un poquito la inquietud. Si quieres, secretario, algunas otras más que de quienes quieran participar de viva voz, chance puede ser momento, no sé, ustedes mandan. Sí, adelante. A ver, entonces, alguien que quisiera levantar la mano por aquí para hacer unas dos. Tengo a Said Quiroz,
Y bueno, empezamos con Said Quiroz. Si le pueden desactivar, por favor, el mute. Ya puedes desactivar tu micrófono, Said. ¿No? A ver, va de nuevo. Estás igual que yo hace ratito. Avísame si no recojo una aquí que me pareció muy interesante igual. A ver, échatela mientras en lo que Said, Va. Mira, veo aquí, me preguntan, en el tema de la antigüedad, hay empresas que renuevan anualmente el contrato. Con esto no se genera antigüedad. Las vacaciones siempre serían 6 días. Respecto al PTU, ¿hay alguna diferencia sobre la repartición por tema de antigüedad? Este es un tema importantísimo y es una práctica, perdón que lo diga así, pero naquísima. Esto de verdad nunca lo vayan a hacer como patrones y nunca dejen que se las apliquen como trabajadores, de verdad. Esto de renovar anualmente el contrato es de las cosas más chacas y de verdad menos profesionales que van a encontrar en el mundo laboral. Los contratos laborales no se renuevan, ¿ok? Porque por regla general, este es un tema que a lo mejor también vale la pena comentar. En México, ¿se acuerdan que les platiqué de los principios rectores del derecho laboral? Que les dije, hay un principio que es la estabilidad en el empleo. Donde empiezo a trabajar, lo que esperan es que ahí me jubile, ¿no? Dicho de manera muy sencilla. De la misma forma, en México, la contratación, por regla general, es por tiempo indeterminado. Y cuando digo indeterminado, pues me refiero a para siempre, sí, me refiero a para siempre. Oye, ¿eso quiere decir que la empresa me contrata para siempre? Sí. Eso quiere decir que la empresa te contrata para siempre, por increíble que parezca, para eso te contrata, ¿no? Oye, ¿qué pasa si al mes me doy cuenta que mintió y que no sabe hacer lo que dice que sabía hacer, no sé qué? Es un problema, ¿no? Y déjenme decirles que antes del 2012, con la llamada reforma de Calderón, la reforma laboral, el patrón no tenía ni siquiera la posibilidad de poner a prueba a un trabajador. O sea, si yo te contrataba hoy, pues le rezaba al Señor que todo saliera bien porque ya nos casábamos para siempre, salvo que algo te robaras o hicieras algo verdaderamente grave, ¿no? Como les expliqué ahorita. Entonces, en México la regla general es por tiempo indeterminado, ¿ok? Ya puedo poner a la gente a prueba, sí. Los periodos de prueba, sépanlo, ¿ok? Tienen un tiempo que no se puede exceder, que va de 30 días hasta 180 días, ¿ok? Oye, ¿de qué depende que sea de 30 o de 180? De la importancia del puesto. A ver, si eres un pasante, con todo respeto, pues no necesito 180 días para ver si eres bueno, man. O sea, en 30 días me di cuenta si tienes actitud y se acabó. Pero si voy a contratar al director financiero de mi empresa, ¿no? Va a manejar tal cantidad de información, tiene tantas cosas que lo normal, ¿no? Es que le ponga un periodo de prueba bastante más amplio. Lo puedo poner hasta 180 días, ¿ok? Ojo nada más, que este tema de la prueba es un periodo. Por favor, si algo quiero que aprendan de esta plática es que no existen los contratos a prueba, ¿ok? El que diga, tengo un contrato a prueba, retírenle el habla, ¿ok? Eso no existe. Está pésimamente dicho, no hay tal cosa y es una irreverencia jurídica, ¿ok? No hay contratos a prueba. Hay contratos por tiempo indeterminado o por tiempo determinado sujetos a un periodo de prueba, ¿ok? O sea, yo te contrato para siempre y me voy a dar la oportunidad de conocerte de entre 30 a 180 días para que veamos si realmente eres quien dice ser, ¿no? Y pasado ese periodo de prueba, una de dos, o te doy las gracias sin responsabilidad, ¿no? O la relación sigue por tiempo indeterminado, ¿ok? Pero eso, por cierto, es una novedad del 2012, ¿ok? O sea, hasta antes del 12 no podíamos hacer esto, ¿no? Yo siempre digo que era tanto como casarse en la primera cita, ¿no? O sea, uno sale una vez y bueno, creo que ya está visto todo, ¿cuándo nos casamos? Es así irreverente, ¿no? O sea, casarte después de una entrevista de trabajo, 2, 3 o 4, ¿no? Increíble, ¿no? Eso era lo que nos llevaba, bueno, mínimo salgamos 6 meses, pues como para ver si sí, ¿no? Lo mismo en la ley laboral, ¿ok? Ya nos dieron la oportunidad de no casarnos en la primera cita y de conocernos 6 meses. Bendito Dios, ¿no? Después de no sé cuántos años, ¿ok? Entonces, esas son las formas en las que la indeterminación de la relación laboral se puede acotar,
¿ok? A través de un periodo de prueba, por ejemplo. Ojo, hay también otro tipo de contrato que es el contrato por tiempo determinado. Creo que se explica por sí solo, pero ese contrato, para yo aplicar un contrato por tiempo determinado, tengo que justificar muy bien el por qué lo voy a hacer, porque creo que es obvio que estoy contraviniendo la regla general de la indeterminación de la relación laboral, ¿ok? Me estoy yendo a justo lo que no quiere la ley y te estoy contratando por un tiempo muy concreto. Para hacer eso, más vale que esté cubriendo una incapacidad o haciendo algo realmente que no tenga de otra más que contratarte por cierto tiempo para no seguir la regla general que es para siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No hay tal cosa de vamos renovando el contrato, un contrato por tiempo determinado y luego otro, y luego otro, y luego otro, y llevas 20 años con contratos por tiempo determinado sin antigüedad, o llevas 500 periodos de prueba. Nada de eso existe. Oye, es que a mí me hicieron una empresa. Sí, 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 no importa. ¿Se acuerdan que les dije? La lógica de la ley es, el trabajador es tan indefenso que yo he estado, me voy a ocupar de tu inocencia y tu indefensión. Y eso incluye cuando el patrón quiera verte la cara y hacerte firmar un contrato tras otro, pensando que con eso te va a quitar la antigüedad. ¿Cuál es la noticia? No pasa absolutamente nada. Ustedes pueden firmar 500 contratos por tiempo determinado o 25,000 periodos de prueba y la ley y la autoridad va a entender que esa relación es por tiempo indeterminado. Ya. Oye, es que ya firmé. No importa. Los derechos laborales son irrenunciables. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, el día que la autoridad vea, oye, este cuate tiene 300 contratos por tiempo determinado, es una relación por tiempo indeterminado. Aunque el patrón haya intentado, tus derechos como trabajador están a salvo. ¿Ok? Entonces, no se preocupen. No importa lo que firmen. La ley y la autoridad está de su lado. Lo difícil es cuando uno es patrón y se enfrenta a esa realidad, ¿no? Entonces, como les digo, esto es un tema de pesos y contrapesos. No sé si con eso te respondo. Estoy viendo otra por acá. No, esta era la misma. Creo que ya contestamos al secretario, no sé. Said ya tiene disponible su micrófono. Perfecto. Otra vez ya se le apagó. Te esperamos, Said. ¿Me vas a obligar a tomar otra pregunta o qué? Yo creo, Said, que mejor ya apúntala, tomamos una pregunta más y ya, y la que Saida ya nos haya escrito y con eso terminaríamos. Perfecto. Eric Hernández. Que Eric ya puede hacer su pregunta. A ver, Eric, te escuchamos. Si quieren, adelante, quítenle. Eric. ¿No, Eric, o qué? ¿También pura finta o qué? No me permite activarlo. Creo que hay que, pues no sé, tampoco se puede. Si quieren, recojo otra. Ya. A ver, Judith. Pregunta, ¿entonces la empresa sí puede rescindir nuestro servicio al término del último contrato por tiempo determinado? Entonces la empresa sí puede rescindir. Ok, a ver, ya te entendí. A ver, Judith, efectivamente es distinto que te contraten por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, ¿ok? Por supuesto que si te contrataron por tiempo determinado, pues no es que te despidan, ni que te rescindan, ¿no? Simplemente terminó, ¿no? O sea, terminó la temporalidad y se acabó la relación laboral, ¿no? Oye, ¿qué tendría derecho a que me pagaran? Tus partes proporcionales, ¿ok? Lo que devengaste, lo que generaste en el tiempo que trabajaste, ¿ok? O sea, como les dije, si ustedes empezaron a trabajar en enero y los despidieron en mayo, o empezaron en enero y el contrato por tiempo determinado terminó en mayo, te tienen que por lo menos pagar lo que generaste en ese periodo de tiempo, ¿ok? No es que te rescindan, ni es que te corran, simplemente se termina el contrato. Evidentemente, cuando hablamos de un contrato que es para siempre versus uno que tiene fecha de término, ¿no? Pues cuando llega la fecha de término, otra vez, ni hay rescisión, ni hay despido, ni hay nada. Simplemente se termina.
y te tienen que pagar lo mínimo, lo que devengaste, ¿ok? Oye, si el patrón, por la razón que sea, luego te quiere contratar por tiempo indeterminado, por supuesto que lo puede hacer, ¿no? Por supuesto que lo puede hacer, pero por supuesto no tiene ninguna obligación, ¿no? Tu contrato terminó y no hay de que me corrieron, no me quisieron renovar el contrato, no, pues si no te tenían que renovar nada. O sea, te digo, no hay aquí renovaciones, es una palabra que yo no sé quién se inventó, pero no hay renovaciones. Terminó y se acabó y te pagan lo que te deben y ahí mueren, ¿ok? Entonces entiendo que las empresas hacen esto como un seguro para ellos. Sí y no, Judith, porque a ver, lo que te decía, tú no puedes contratar a alguien por tiempo determinado solamente porque se te ocurrió o solamente para decir, bueno, contrato a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro. No. La ley te dice que tienes que justificar muy bien por qué contratas a alguien por tiempo determinado. Si en tu contrato no viene claramente establecido por qué la contratación es por tiempo determinado, el riesgo es para el patrón que se entienda que lo que está queriendo hacer es simular la relación laboral, simular que no hay indeterminación, y eso puede ser un problema para el patrón. O sea, en México todo puede ser un problema para el patrón, es lo que les quiero comunicar, ¿ok? Entonces, si alguien dice, voy a contratar a Judith por tiempo determinado y luego a Alan y luego a Gerard y así me voy, ¿no? Nada se lo impide, ¿ok? Pero también eso va a tener implicaciones para el patrón en muchos sentidos. Tú no puedes contratar a alguien por tiempo determinado sin justificar, ¿ok? Y la verdad, una de las pocas razones que te da la ley para justificar contratar a alguien de tiempo determinado es que vayas a cubrir una incapacidad. Esa es la respuesta, ¿ok? Y luego estoy leyendo a María Alejandra, que dice qué tanto se ha avanzado en la igualdad laboral y la no discriminación. Te diría que ahí va, te diría que producto de la reforma del 19 ya hay una obligación patronal de contar en el centro de trabajo con un protocolo de no discriminación, no acoso, no violencia laboral, un tema ya bastante más sólido y bastante más proactivo, que es una obligación para las empresas. Esa es una de las novedades de la reforma del 19. Como te decía, todavía estamos lejos de ser un país que le dé el trato que merece la discriminación y la igualdad laboral. Hemos avanzado, estamos lejísimos todavía de países como Estados Unidos, pero hace 3 años créeme que estábamos peor. Ya empieza a haber ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades. Ya apareció Said por fin. Ya. ¿Carlos? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, bueno, antes que nada, felicitarte por la conferencia. Y, bueno, mi pregunta es relacionada a la situación actual. El IMSS reconoció al COVID-19 como una enfermedad de trabajo. Y tomando en cuenta la situación por la que estamos viviendo actualmente, ¿qué pasaría si una persona es contagiada en el trabajo y en el lapso en el que presentan síntomas, un trabajador es despedido, o en otra situación que el trabajador o la trabajadora no cuente con uno de sus derechos como lo es la seguridad social? Sí, tocas muchos temas importantes. A ver, primer tema, eso de que, suponiendo que el trabajador no cuenta con seguridad social, es un tema gravísimo. No solamente es un incumplimiento a la ley laboral y a la ley del seguro social, sino que es un delito, ¿ok? Eso se llama defraudación al IMSS, ¿no? Y tiene nombre y apellido. Entonces, que hay mucha gente que no está en el IMSS, sí, pero el riesgo que corre la gente que lo hace así es muy alto, la verdad. O sea, no dar de alta a alguien el seguro social es un riesgo enorme y quien lo corre, pues lo corre, pero no es una cosa que yo recomiende nunca, ¿no? Ahora, este tema de lo que puede pasar en el lugar de trabajo, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, ¿ok? Por supuesto que es obvio que estos conceptos se refieren a o me accidenté en el trabajo, ¿no? O tuve la mala suerte de contraer una enfermedad producto de la actividad a la que se dedica la empresa en la que trabajo, ¿no? Eso es o un riesgo de trabajo o una enfermedad de trabajo. Que por cierto, estos temas son de seguridad social. Y otra premisa que quiero dejarles es, la verdad sea dicha, el derecho laboral no es seguridad social, ¿ok? Es seguridad social. Que los laboristas le entendemos y le sabemos, sí, porque tiene todo que ver, ¿no? Pero es otra materia, es importante que lo sepan, ¿ok? Entonces, con mi conocimiento de laboralistas ahí, lo que te digo es, están estas dos figuras, ¿ok? Y lo que ha dicho el IMSS, a través del director recientemente contagiado de COVID, por cierto, como ustedes saben, ¿no? Es, a ver, puede pasar, ¿no? Que tú como producto de la actividad que desarrollas contraigas el virus, ¿ok? Pero al final del día, Said, va a ser todo esto materia de prueba, ¿ok? Porque, a ver,
yo cómo sé que no lo traen en tu casa el virus, ¿no? O no lo tomaste en el transporte público, o en el Uber, o lo que sea. O sea, ¿por qué me quieres ir directamente con, seguro lo tuve en la empresa? No, o sea, vamos viendo qué pruebas tienes. Vamos viendo dónde está el nexo causal, que este es el término clave. El término clave que es nexo causal. ¿Dónde está la correlación entre la enfermedad y la actividad que desarrollas, ¿no? Si tú no eres capaz de acreditar ese nexo causal, oye, es que lo dijo el IMSS, pues sí, o sea, pero lo dijeron de manera conceptual, ¿no? O sea, no es que lo contrario, estoy trabajando, me enfermé, es culpa del patrón. No necesariamente. Hay un tema de prueba ahí, ¿ok? Y hay que probar, hay que acreditar el nexo causal entre el lugar en el que trabajo, las condiciones y la enfermedad que acabo de contraer, ¿ok? Y luego tocabas otro tema que era, sí, el tema de los despidos, ¿no? Ojo con eso. Ya saben que pues, este gobierno, si por algo se caracteriza, es por la desinformación, por confundir y por tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, en esta dinámica de confundir y de generar incertidumbre, ¿no? En algún momento alguien del gobierno dijo, y por cierto, no se puede despedir a nadie en este periodo de emergencia sanitaria. Y yo lo primero que dije es, a ver, vamos llamándole las cosas por su nombre, ¿no? O sea, en México, yo les acabo de explicar, siempre ha sido un problema despedir, siempre. O sea, es bien difícil, porque tengo un listado de causales muy restrictivas, ¿no? Y es tan complicado hacerlo que siempre termino negociando, porque si lo hiciera como dice la ley, me haría de 25,000 litigios cada vez que despido a alguien, ¿no? Entonces, eso de que está prohibido despedir, a ver, siempre ha estado prohibido. O sea, la ley siempre lo ha prohibido y te ha dicho, si lo quieres hacer, estas son las razones. Entonces, prohibido siempre ha estado. Y la solución que hemos encontrado, patrones y trabajadores, para deshacernos el uno del otro, es llegar a un convenio. Arreglarnos, dejar de judicializar esto y llegar a un convenio, ¿no? Entonces, despedir en México es tan fácil o tan difícil como quieran. Si nos vamos tal cual por lo que dice la ley, es dificilísimo. Pero si llegamos a un convenio, es facilísimo. ¿Me explico? Y lo cierto es que nadie puede meterse en la más elemental libertad de contratar y en la más elemental oferta y demanda. O sea, el Estado no puede prohibirme tomar decisiones en mi empresa, por más Estado que sea. ¿Me explico? Entonces, es una irreverencia. Oye, que hay que ser solidarios, que hay que entender a la gente, que hay que buscar proteger el empleo. Claro, todo eso sí, pero de ahí a que esté prohibido, inhabilitado y me vaya a caer mañana por despedir a alguien, digo, ya vimos que quienes lo hicieron fueron exhibidos en el sermón mañanero diario, ¿no? Diciendo, estos son los que han corrido gente, una irreverencia, ¿no? Pero no está prohibido que lo hicieron, ¿no? ¿Y qué va a hacer el Estado? ¿Cerrar la empresa? No lo pueden hacer. Acuérdense que mucho del discurso de este gobierno es pues populista, demagógico, y en fin, digo, no es plática de política, así que me voy a salir del tema de gobierno federal, porque si me van a dar mucha cuerda, ¿no? Y en fin, Eric, finalmente Alan acaba de plantear aquí su pregunta y nos dice, más que una pregunta era petición, en Acción Juvenil hay muchos jóvenes que están por empezar la vida laboral y muchos de ellos iniciarán bajo honorarios. Importante tema. Entonces, para mí es importante que nos platique si contarán con los mismos derechos que mencionó, estarán bajo la protección de la ley o si es un esquema diferente. Gran pregunta, Eric, qué bueno que la planteaste por fin. A ver, ¿se acuerdan que al principio les decía? Hay un principio que se llama fondo sobre forma, ¿no? Que no importa, Eric, cómo le llamen a la relación laboral, ¿no? Llamémosle relación por honorarios, llamémosle asimilados a salarios. Digamos que eres no un trabajador, sino un prestador de servicios profesionales independiente. Pues si prestas un servicio personal, te pagan un salario y estás subordinado, le pueden llamar como demonios quieran a esa relación, pero esa relación en los hechos, esa relación de facto, es una relación laboral, ¿no? Evidentemente esto es una trampa, ¿no? O sea, hay quien dice, los voy a contratar por honorarios para que no sean trabajadores. Pues lo que la gente no sabe es que no es un tema de cómo los contrates. El tema es si se surten los supuestos de la relación laboral, que ya les expliqué, subordinación, servicio y pago a salario. Si existe, hay relación laboral. Y entonces, todos los derechos que no te paguen, pues lo que está haciendo el patrón es contravenir a la ley y puede tener todo tipo de implicaciones laborales. Ahora, sí es importante decir, lo que te decía Eric, que esto realmente sí es una trampa, ¿no? Porque hay quien válidamente
sí está en un esquema de honorarios. Por ejemplo, los abogados y las abogadas cobramos nuestros honorarios, ¿no? O sea, si yo le presto un servicio a un cliente, ¿no? El cliente me paga honorarios, ¿no? Y se puede decir que yo presto un servicio personal, sí. Se puede decir que estoy subordinado, pues sí, de alguna manera sí, porque el cliente es como mi jefe, ¿no? Pero lo que me pagan no es un salario, son honorarios.